Capítulo 17. ¿Por qué las chicas de la clase 1 llevan uniformes de animadoras? Era una pregunta que Izuku también se hacía. Estaba entre conmocionado, sorprendido, confundido y feliz. Este último sentimiento lo confundía. Bueno, ¿quién no lo haría cuando 6 hermosas chicas visten uniformes de animadoras adorables y sexys? Aunque Toro era invisible, Izuku podía ver con seguridad que la chica era bonita. Tuvo que darse una bofetada mental cuando sus ojos comenzaron a mirar hacia abajo sobre sus abdómenes expuestos. Las chicas tenían una mezcla de expresiones deprimidas, sombrías y molestas en sus caras, excepto Toro de todos modos. Los engañaron para que usaran estos atuendos. Y miraban con furia al culpable. Kaminari. Nos engañaste, ¿verdad? Gritó Momo furiosa. Durante la pausa del almuerzo, Kaminari se acercó a ellas y les informó que el señor Aizawa les pediría a las chicas que usaran uniformes de animadora para una competencia que se llevaría a cabo antes del inicio de la tercera ronda del festival deportivo. Ajena al plan de la rubia, Momo les hizo los uniformes a las chicas y se los puso, aunque con desánimo por culpa de Hirm. Momo se desplomó al suelo abatida, decepcionada consigo misma por haber caído en la perversa estratagema de Kaminari. Uraraka se arrodilló a su altura y consoló a la vicepresidenta del 1A. Ese idiota. Hiro se sonrojó y se sintió avergonzado mientras tiraba los pompones al suelo antes de cruzarse de brazos. Izuku notó que miraban fijamente a Kaminari, quien se sonrojaba y reía perversamente mientras levantaba el pulgar. No era difícil adivinar que él era quien lo había planeado. Antes de que pudiera regañar a la rubia, oyó otra risita pervertida. Miró hacia donde provenía la voz y vio al mismo enano al que le había pisado la cabeza en la carrera de obstáculos. Izuku puede ver que el enano con cabeza de uva estaba babeando por los atuendos de las chicas y se puede ver una pequeña hemorragia nasal en la cara del enano, lo que hizo que el ojo de la pelirroja se contrajera con irritación. Luego miró a las chicas y tuvo que apartar la vista para no mirarles el abdomen, pero fracasó estrepitosamente. Notó sus miradas de depresión y vergüenza. Suspirando para sí mismo, se acercó al usuario de electrificación por detrás mientras un pensamiento llegaba a su mente. El señor Aizawa seguramente está escuchando sobre esto. Valió la pena. Dijo Kaminari mientras las chicas seguían mirándolo fijamente. Fue entonces cuando Denki Kaminari, una voz siniestra vino detrás de él, haciéndolo estremecerse visiblemente y comenzó a temblar. Fue en ese momento cuando se dio cuenta. La había cagado. Lentamente, se giró para ver al dueño de la voz. Allí vio a Izuku, con el brazo cruzado y los ojos verdes enrojecidos, mientras su ojo izquierdo temblaba de fastidio, claramente disgustado por sus acciones. ¿Qué crees que estás haciendo? Preguntó Izuku en voz baja, haciendo que el rubio se estremeciera y temblara aún más. Antes de que pudiera responder, fue interrumpido por la pelirroja. Te doy exactamente 10 segundos para disculparte antes de cortarte lo único que te hace hombre. Tras decir eso, Izuku transformó su brazo izquierdo en su espada, demostrando su punto. Eso hizo que el idiota rubio se estremeciera e inconscientemente se puso las manos en la zona de las rodillas. El rubio rápidamente se puso de rodillas y comenzó a hacer una reverencia a Izuku. Lo siento mucho, Midoriya. Dijo Denki mientras se inclinaba ante Izuku. Izuku, sin embargo, se pellizcó el puente de la nariz y suspiró con fastidio. A mí no, idiota. A ellas. Dijo Izuku, señalando a las chicas, que se esforzaban por no reírse al ver la expresión de miedo de Kaminari. Kaminari se volvió hacia las chicas e hizo repetidas reverencias mientras se disculpaba y prometía que no lo volvería a hacer. A las chicas les pareció divertido y aceptaron la disculpa, aunque a regañadientes. La rubia les agradeció su amabilidad antes de correr hacia Kirishima y Zero, quienes estaban rodando por el suelo riéndose de la situación de su amigo, mientras Bakugo simplemente puso los ojos en blanco ante la estupidez y perversión del tonto. Izuku resopló y se giró hacia las chicas, intentando no mirar demasiado sus abdomen expuestos o sus atuendos ajustados o sus piernas largas y delgadas, pero fallando miserablemente.
Pueden ir a cambiarse, aún hay tiempo antes de que empiece la tercera ronda, dijo Izuku a las chicas, mirando hacia otro lado. Un rubor tiñeba sus mejillas pecosas. Toru y Mina notaron la reacción del peliverde y sonrieron con sona. Caminaron hacia Izuku y lo abrazaron, haciendo que el pobre chico gritara y se sonrojara aún más. Gracias, Midori/Izuku. Dijeron mientras abrazaban al chico. Este hizo todo lo posible por no desmayarse ante la atención. Fue entonces cuando un par de brazos lo rodearon del cuello, abrazándolo por detrás. Cuando se giró para mirar atrás, vio a Ochako, sonrojada pero sonriéndole. Entonces ella lo soltó, se colocó frente a Izuku y sonrió. Sí, gracias Izuku, dijo, mientras recibía miradas de celos de Tsuyu, Mina y Toru. Esto último era inexplicable, pero fue posible. Entonces Mina miró a Izuku y un pensamiento travieso vino a su mente. Entonces, Midori, entre nosotras, ¿quién crees que luce mejor con el uniforme de animadora? La pregunta captó la atención de las otras 5, que miraron fijamente a Izuku, quien se sonrojaba profusamente. Al reflexionar sobre la pregunta, Izuku parpadeó. Luego miró a las chicas una por una. Estas se sonrojaron al verlas, como si las estuviera observando. Tras respirar hondo, Izuku las miró y sonrió. Creo que todas se veían geniales con los uniformes de animadora. Les quedaba genial. Luego giró la cabeza hacia Toru, quien se aferraba a su brazo izquierdo. Aunque no puedo ver a Toru, sé que el uniforme les quedaría bien. Después de decir todo eso y registrarlo en la mente de las chicas, todas se sonrojaron profusamente, se podía ver vapor saliendo de sus cabezas. Gracias, Izuku. Dijo Ochako ocultando su rostro sonrojado entre sus manos, con los meñiques hacia afuera para evitar activar su don. Ese sí. Gracias, Izuku/Midori. Dijeron Tsuyu, Toru y Mina con voz tímida. Gracias por el cumplido, Midoriya, dijo Momo, con un toque de rubor en sus mejillas. Gracias, supongo. Dijo Hiro tímidamente, mientras hacía girar el conector de los auriculares en su dedo, intentando evitar el contacto visual. Se le veía un rubor en la cara. Después de unos minutos, las chicas regresaron al vestuario, chillando por dentro ante el cumplido que les había hecho Izuku. Mientras las chicas volvían al vestuario, Izuku vio que Mei lo miraba con ojos burlones. La fulminó con la mirada y articuló. Di una palabra y no habrá chocolates para ti, lo que la hizo callar al instante, sin dejar de sonreír por dentro. Mientras eso ocurría, el enano fulminaba con la mirada la espalda de Izuku mientras derramaba cómicamente lágrimas de sangre. ¡Qué suerte tiene! Le gruñó a la pelirroja, todavía molesto por la suerte que tenía el chico con las mujeres. Después de un par de minutos, todos los estudiantes se reunieron alrededor de la arena. La voz del héroe más ruidoso, Present Mic, resonó en el estadio anunciando a los participantes de las actividades recreativas. Y después de las actividades recreativas, llega la tercera ronda del festival deportivo. De 4 equipos, 16 individuos han pasado. Hizo una pausa anticipando la victoria antes de gritar. Es un torneo. Gritó Present Mic mientras la multitud estallaba en vítores. Los vamos a enfrentar en un combate 1 contra 1. Gritó, entusiasmando aún más al público. Izuku se distrajo un rato mientras miraba la espalda de Todoroki. Todavía estaba molesto por lo que el adolescente de 2 cabellos había dicho sobre no usar su don para ganar el festival deportivo. Izuku vio como todos, tanto en su clase como en otras, lo daban todo para demostrar su valía al mundo, y Todoroki usaba el 50% de su poder por despecho. Izuku simplemente puede dejarlo pasar. Se interrumpió cuando una voz a su lado lo interrumpió. Él y todos a su alrededor miraron hacia donde provenía. Disculpe. Junto a Izuku estaba Masirao Hiro, con su don. Cola. Tenía una expresión de enfado que hizo que Izuku arqueara las cejas. ¿Qué le hizo enfadar? Quiero retirarme. Se oyeron jadeos de sorpresa y confusión por toda la arena. Esto también confundió a Izuku. ¿Qué haría que el chico renunciara a su puesto en el torneo? Oh Hiro, ¿por qué?
Esta es una oportunidad única para que los profesionales te vean. Preguntó Yida, encarando al chico en cuestión, quien apartó la mirada del chico alto. Suspirando derrotado, Ojiro miró su mano y la apretó. Sé que participar en este torneo es una oportunidad única. Entonces bajó la mirada. Pero me obligaron a participar en este torneo sin mi propia voluntad. Esto provocó otra oleada de asombro en la arena. Izuku lo supuso y miró de reojo a una figura que ni siquiera escuchaba la conversación y simplemente optó por observar y babear el traje de héroe de Midnight, que dejaba espacio para la imaginación. El enano. Izuku tuvo que contenerse para no patear al idiota hasta la luna. El enano era muy irritante y hacía que la pelirroja se preguntara cómo demonios había podido entrar a esa pobre excusa de cosplayer de uva. Rayos. ¿Cómo podía ese idiota andar por Japón? Miró hacia Ojiro, quien continuaba hablando. Algunos dirán que soy un estúpido por desperdiciar la oportunidad de retirarme, pero mi orgullo no puede soportarlo, pensando que no me dieron la opción de ser parte de un equipo que solo fue construido para su propio objetivo codicioso, no para el equipo, dijo y apretó el puño y los dientes. Mientras los otros estudiantes de la clase 1 intentaban consolar y convencer al usuario de cola, Izuku pensó un poco antes de poner una mano en el hombro de Ojiro. Está bien, Ojiro. Dijo el chico. Lo miró, quien le dio una mirada de simpatía y comprensión. Si eso es lo que sientes, lo entiendo. No tienes que obligarte a hacer esto, dijo Izuku, mirando fijamente a la rubia artista marcial. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de la peliverde, lo que hizo que Ojiro le devolviera la suya. Gracias, Midoriya, dijo, sintiéndose aliviado de que alguien entendiera su situación. De nada. No sé qué te pasó, pero recuerda que esta situación que viviste no te impedirá convertirte en un héroe. Tomar una decisión nunca es fácil, especialmente en el camino del heroísmo. Pero sean cuales sean las probabilidades, recuerda siempre elegir el camino que creas correcto. Nada te impedirá elegir tu propio camino, Masirao. Terminó Izuku con una sonrisa radiante. ¿Quién hubiera pensado que una persona que era la reencarnación de alguien que causó una pandemia sería tan íntegra? El discurso del presidente de la clase 1 hizo que Ojiro sonriera ampliamente mientras respondía. No tienes idea de lo agradecido que estoy de conocerte, Midoriya. Gracias. Igualmente. Dijo Izuku mientras retiraba su mano del hombro del rubio. Todos en la arena, incluso Bakugo y Todoroki, miraron a Izuku con sorpresa. Kirishima y Tetsu lloraban con lágrimas de hombre por lo varonil que fue el discurso de Izuku. Ida temblaba, visiblemente conmovido por el discurso de la pelirroja. Shinzo y Mei sonrieron con cariño al oír el discurso del chico. Estaban felices y agradecidos de estar en el equipo masculino. Las chicas de un clase, incluso de un clase, miraban a Izuku con la boca abierta y le dedicaron una mirada de admiración. Incluso la estoica Yui Kodai y la indiferente Reiko Yanagi se sonrojaron ante el discurso motivador del chico. Sin embargo, Monoma, aún atado, solo miró fijamente a Izuku, chasqueó la lengua y apartó la mirada. Todavía molesto porque el peliverde aún no lo había desatado. Midnight le sonreía cálidamente a Izuku, mirándolo con mucho orgullo mientras se podía ver un pequeño rubor en su rostro. Sin embargo, el silencio se interrumpió cuando Nirengeki Shoda de la clase 1B también levantó la mano. Yo también me retiro, por la misma razón que él, dijo mientras bajaba la mirada. No me parece bien aprovechar la oportunidad que me obligaron a ceder. No es realmente heroico. Sus compañeros lo miraron con incredulidad, pero comprendieron la situación de su compañero. Izuku miró a Oyama, esperando que él también perdiera, pero se quedó mirando al chico con cara seria, mientras este miraba en una dirección específica y le guiñaba un ojo. Claramente, sin importarle si sus otros compañeros se retiraban de la siguiente ronda. Debería haberlo esperado. Izuku negó con la cabeza mientras se giraba para mirar al frente. Bueno, esto es muy inusual, afirmó Present Mika a través del micrófono. Todo depende del criterio del árbitro. ¿Qué decidirá Midnight?, respondió Aizawa. Medianoche observó a toda la promoción de estudiantes de primer año antes de anunciar la decisión.
Una sonrisa de orgullo, no de seducción ni lujuria, sino de orgullo por la madurez de los jóvenes. Y un ligero rubor por el discurso de nuestra pelirroja. Que unos niños tan jóvenes digan algo así, hizo una pausa anticipando el momento y agitó el aire. Ojiro, Shoda. Acepto tu retirada. Si ese es el caso, necesitamos 2 estudiantes que suban del equipo de caballería que quedó en quinto lugar, reflexionó medianoche mientras su mirada se posaba en el equipo que había quedado en quinto lugar. Itsuka Kendo, Setsuna Tokage, Reiko Yanagi y Kinoko Komori. Si ese es el caso, en lugar de nosotros, que apenas hicimos nada en la batalla de caballería, ¿por qué no el equipo Tetsu? Dijo Itsuka mientras miraba a sus compañeros con las manos en las caderas. Sus compañeros asintieron. Kendo, dijo Tetsu, sin palabras al igual que sus compañeros de equipo, Ibarashi Ozaki, Jusuo Nenuki y Yosetsu Awase. Itsuka se limitó a sonreír y dijo. Ustedes lucharon sin miedo hasta el final, ustedes lo merecen más que nosotros. Ustedes, chicos, los ojos y la boca de Tetsu comenzaron a temblar, claramente conmovidos por el discurso del presidente de su clase. El equipo Tetsu tardó 5 minutos en elegir quién iba a avanzar y eligió a Tetsu e Ibarashi Ozaki para poder participar en la tercera ronda. Y con eso, Tetsu y Shiozaki han ascendido al top 16. Anunció Nick en voz alta para que el público lo oyera. Y ahora, cortó el aire con su látigo. Los enfrentamientos son los siguientes. La pantalla mostró los cuadros de los estudiantes a los que se enfrentarán, así como el número del partido. Eliminaciones. Partido 1. Izuku Midoriya vs Minoru Mineta Partido 2. Eihiro Kirishima vs Ibarashi Ozaki Partido 3. Tenya Yida vs Mei Atsume Partido 4. Shoto Todoroki vs Anta 0 Partido 5. Minasido vs Yuga Oyama Partido 6. Itoshi Shinzo vs Denki Kaminari Partido 7. Fumikage Tokoyami vs Momo Yaoyorozu Partido 8. Katsuki Bakugo vs Tetsu Cuartos de final. Partido 9. Ganador del partido 1 vs. Ganador del partido 2 partido 10. Ganador del partido 3 vs. Ganador del partido 4 partido 11. Ganador del partido 5 vs. Ganador del partido 6 partido 12. Ganador del partido 7 vs. Ganador del partido 8 semifinales. Partido 13. Ganador del partido 9 vs. Ganador del partido 10 partido 14. Ganador del partido 11 vs. Ganador del partido 12 finales. Partido 15. Ganador del partido 13 vs. Ganador del partido 14. Tan pronto como apareció la pantalla, Izuku inmediatamente encontró su nombre y vio contra quién se enfrentaba. Minoru Mineta. Si no me equivoco, susurró para sí mismo y se giró lentamente hacia el enano, que seguía mirando el disfraz de Midnight, ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Izuku sonrió con suficiencia. Oh. Esto será divertido, dijo, y rió entre dientes con una sonrisa sombría. Fue entonces cuando una mano se posó en su hombro. Izuku miró a su dueño. Era Ojiro. Midoriya, te advertiría que te alejaras de sus pelotas. Hizo una pausa y miró al enano y luego a Izuku. Pero veo que ya lo tienes controlado. Solo un pequeño favor. Izuku no respondió, y el chico de la cola optó por continuar con una sonrisa burlona. Que se jodan, ¿quieres? Física y mentalmente. La pelirroja sonrió con sorna ante el favor del rubio y asintió. Considéralo hecho. Levantó el puño para chocar los puños, lo cual Ojiro aceptó mientras se alejaba, dejando a un Izuku sonriente, asustando ligeramente a los demás participantes. Miraron la pantalla y vieron a la persona contra la que se enfrentaba Izuku y oraron por el pobre hombre. Kaminari miró a Mineta y se dio la vuelta, mejor él que yo, mientras se alejaba. Saltó en el tiempo después de las actividades recreativas que a nadie le importan con antorchas encendidas, la multitud rugiendo de emoción y fuegos artificiales estallando en el cielo, todos. La final que todos han estado esperando está a punto de comenzar. Y aquí está el partido número 1. Gritó Present Mic, aumentando la emoción de la multitud.
La pantalla mostraba los nombres de los primeros combatientes, compitiendo y ganando la carrera de obstáculos con gran dominio de su don, sin perder su heroísmo. Desde la carrera de obstáculos hasta el final de la batalla de caballería, quedó en primer lugar. Prepárense para lo inesperado. Del circuito de héroes, clase 1A, Izuku Midoriya. En ese momento, Izuku salió de la entrada y se dirigió a la plataforma. Una sonrisa se dibujaba en su rostro. Su oponente. Espera. ¿No es este al que expulsaste del curso de héroes?, preguntó Present Mika Aizawa, quien asintió. En fin, del curso de estudios generales, Minoru Mineta, dijo el estudiante, sonriendo con suficiencia mientras miraba a Izuku, con la confianza suficiente para creer que era una victoria fácil. Todos, incluidos Mirko, Olmig TMT, Lady, regresaron a sus respectivos asientos y miraron a los dos estudiantes que estaban parados uno frente al otro. Aquí tienes las reglas sencillas. Fuerza a tu oponente a salir de los límites o inmovilízalo. También puedes ganar haciendo que tus oponentes digan, me rindo. Siéntete libre de herir a tu oponente. Tenemos a Recovery Girl esperando. Espero que hayas dejado atrás tu sentido de la moral y la decencia. Detendré el partido si se pasa de la raya, anunció Cementos tras crear una silla sólida al otro lado de la arena. Izuku comenzó a relajar sus músculos y nervios respirando profundamente. Miró a su oponente, quien lo observaba con una sonrisa burlona. ¿Inmovilizar, eh? A ver si puedes escapar de esto, dijo el enano mientras se quitaba una pelota morada de la cabeza. Izuku no reaccionó y solo esperó la señal mientras canalizaba Black Light en sus brazos. Comenzar. Izuku se lanzó hacia adelante y usó zarcillos para intentar capturar al enano, pero el chico de cabello uva sacó otra bola morada y la arrojó hacia él, pegándose a sus brazos. E inmediatamente desprendió los zarcillos de sus extremidades, dejándolos caer al suelo y saltó hacia un lado, ahora al lado izquierdo del enano que seguía lanzándole sus bolas. Como antes, Izuku usó sus zarcillos e intentó desviar las bolas, pero se quedaron pegadas al zarcillo extendido. Izuku descartó el zarcillo una vez más y saltó usando planeo para impulsarse en el aire. Se sorprendió cuando una lluvia de bolas moradas se dirigió hacia él y lo golpeó en los pies, haciéndolo caer al suelo y quedar atrapado. El enano lo inmovilizó. Ojiro y las chicas de la clase 1A se sorprendieron al ver que Izuku había quedado atrapado con las pelotas. Bakugo sonrió con sorna ante la estupidez de la pelirroja. ¡Ja! Se confió demasiado. Se lo merece. Gritó, ganándose las miradas de todas las chicas y de Ojiro. Este es el que ganó el primer lugar. Patético. Exclamó Monoma riendo frenéticamente, solo para que Itsuka le diera un golpe en la nuca. Izuku intentó mover los pies, pero fue en vano. Frente a él, Mineta permanecía de pie, triunfante, con una sonrisa burlona dibujada en el rostro. Midoriya, ¿puedes moverte?, preguntó medianoche al chico de pelo verde, quien intentó mover las piernas una vez más. El chico la miró con una sonrisa burlona. No, pero aún puedo luchar, le dijo Izuku a la heroína con una sonrisa en su rostro. ¿Seguro?, preguntó medianoche preocupada. En secreto, animaba a que el chico ganara contra el enano, porque quería ver a Izuku ganar todo el festival deportivo y quería ver al cabeza de uva aplastado como jugo de uva por abusar de ella en público. Confía en mí, fue lo único que dijo Izuku, y ella asintió. Continuó el combate mientras Izuku miraba a Mineta con una sonrisa. Quizás quieras renunciar ahora, Mineta, dijo la pelirroja confundiendo al estudiante de educación general. ¿Yo? ¿Renunciar? ¿Eres tonto? Ni siquiera puedes mover las piernas. ¿Por qué querría rendirme si claramente estoy ganando? El enano frunció el ceño a Izuku, quien metió la mano en el bolsillo y sacó una carta verde del 1 invertido, confundiéndolo aún más. Sí, está muerto. Gritó Kaminari de repente, confundiendo a la gente a su alrededor. Todoroki miraba fijamente la arena, observando atentamente a Izuku, esperando a que el chico hiciera un movimiento. Es porque soy el líder de la manada.
Al decir eso, los ojos de Izuku se pusieron rojos y, de repente, las dos pilas de biomasa en el suelo de concreto comenzaron a moverse, dejando a la multitud boquiabierta. De repente, se movieron hacia arriba y se separaron, convirtiendo las dos pilas en 4. Las pilas fueron creciendo cada vez más, hasta alcanzar una altura de 2 o 2 metros, que se elevaba sobre el enano inconsciente. La biomasa se transformó entonces en 4 bestias enormes agachadas sobre 4 patas. Eran las criaturas que Midoriya invocó en Usk, pero esto es diferente, pensó Medianoche, quien las examinó. Dichas criaturas son más voluminosas que las anteriores, y esta es obviamente más grande. Mineta se estaba impacientando por no obtener la respuesta que buscaba y estaba a punto de gritarle a Izuku cuando oyó un gruñido a sus espaldas, lo que lo hizo estremecer. Se giró lentamente y palideció al ver lo que vio. 4 monstruos enormes le gruñeron. Temblaba visiblemente ante la aterradora visión y estaba a punto de sacar otra bola, cuando sus bolas, jeje, no se despegaron de su cabeza. ¿Qué? Se interrumpió cuando Izuku comenzó a hablar. No sirve de nada intentar usar tu don, lo borré, dijo Izuku mientras su cabello comenzaba a flotar y sus ojos brillaban carmesí. Cazadores de peleadores, hagamos jugo de uva. Los cazadores de peleadores sonrieron con sorna y corrieron hacia el enano asustado, quien intentó huir, pero fue atrapado por un zarcillo que Izuku le lanzó. Los peleadores comenzaron a apalear al enano por la arena y todos los clasificados se encogieron al presenciar la batalla, claramente unilateral, o mejor dicho, de 5 bandos. Un chillido agudo inusual resonó por la arena. A pesar de la violencia en la arena, la multitud rugió de emoción e incluso coreó "Vamos, Brawlers", como si fuera un partido de baloncesto. Izuku empezó a preguntarse si todos los presentes estaban cuerdos. Tras la paliza, los Brawlers dejaron a Mineta, apenas consciente, ensangrentado, magullado, golpeado y gimiendo como un bebé, y se dirigieron hacia Izuku, quien los acarició como a un perro. Uno a uno, se transformaron de nuevo en biomasa y entraron en el cuerpo de Izuku, como los cazadores de antes, hasta que no quedaron más Brawlers en el campo. Midnight estaba impactada por el combate, si es que se le podía llamar así. Casi sintió lástima por el enano, casi, entonces se acercó al gimoteante Mineta para ver si estaba consciente. Al verlo inconsciente, levantó la mano. Mineta está inconsciente, Midoriya avanza a la siguiente ronda. Balbuceó, provocando una ovación y un rugido de emoción del público cuerdo. Luego se acercó a Izuku, quien seguía atrapado en las bolas moradas. Felicidades, Midoriya, le dijo al chico. Izuku le sonrió e hizo una reverencia. Gracias, señorita Medianoche. Medianoche le sonrió al niño. Estaba a punto de preguntarle cómo iba a salir de las bolas moradas, cuando unos zarcillos negros y rojos empezaron a cubrir sus piernas atrapadas. Después de un par de minutos, sus piernas quedaron libres y las bolas moradas desaparecieron. Ella se sacudió la sorpresa y miró al niño con incredulidad. Si pudiste hacer eso, ¿por qué no escapaste de las bolas moradas antes? Le preguntó al chico que la miraba con una sonrisa en su rostro. ¿Y qué tiene de divertido? Le preguntó a la heroína, quien se rió levemente. Vaya, le iba a encantar pasar tiempo con este chico. Su risa se cortó cuando los ojos de Izuku se abrieron de par en par y un rubor se hizo visible en su rostro. Giró la cara hacia Mineta y miró al adolescente inconsciente con asco. Ese pervertido. Disculpe, señorita Medianoche. Necesito llevar a este idiota ante Nezu. Izuku caminó hacia el cuerpo de Mineta, lo agarró de la pierna y comenzó a arrastrarlo. Medianoche estaba confundido por esto y expresó su confusión. ¿Qué? ¿Por qué querrías llevárselo a Nezu? De alguna manera, parte de mi don me permite absorber el ADN de otras personas y ver a través de sus recuerdos. Hizo una pausa y miró a Medianoche, que esperaba que continuara. Y revisar sus recuerdos, se sonrojó aún más y apartó la mirada. Digamos que hizo algunas cosas que merecen una expulsión adecuada, dijo y se fue después de ver a la heroína sentir. Medianoche todavía estaba confundida, pero simplemente lo ignoró. Simplemente le preguntará a Nezu de qué se trataba.
Tendremos un descanso de 5 minutos para limpiar la arena, anunció. Izuku tardó 25 minutos en volver a clase. Acababa de regresar de la expulsión de Mineta y ahora mismo quiere que le apliquen un don que le borre la memoria. Por razones obvias, recordar lo que vio en los recuerdos de aquella espuma de uva es absolutamente despreciable. Izuku. Por aquí. Salió de su trance y miró hacia donde provenía la voz. Allí vio a Ochako saludándolo. Izuku tuvo que contener el rubor que comenzaba a extenderse por su rostro. Esos recuerdos lo estaban trastocando en ese momento. Después de calmarse, Izuku caminó hacia Ochako y se sentó junto a ella y Eida. ¿Dónde has estado, Midoriya? Le preguntó Eida mientras se limpiaba las gafas antes de volver a ponérselas y mirar a Izuku. Tenía que hablar con Nezu sobre algo que descubrí sobre mi oponente, dijo Izuku mientras sacudía la cabeza intentando borrar los 18 recuerdos de su memoria. ¿Qué aprendiste? Le preguntó Ochako mientras se acercaba a él. Esto hizo que Izuku se sonrojara levemente al recordar. Intentó desesperadamente borrarlos de su mente. Oye, ¿qué me perdí? Le preguntó ignorando la pregunta mientras miraba la arena y veía a Todoroki y Zero cara a cara. Es el cuarto combate, reflexionó. Después de tu combate, la chica de la liana de la clase 1B luchó contra Kirishima y ganó envolviéndolo con sus lianas y lanzándolo desde la plataforma. Luego, Iida luchó contra tu compañera de equipo en la batalla de caballería, la chica del curso de apoyo. Iida ganó por, Ochako dudaba sobre cómo contarle a Izuku cómo había ganado Mei y miró a Iida, quien temblaba ligeramente. Pero antes de que pudiera hablar, Izuku la interrumpió. Déjame adivinar, Mei le dio objetos de apoyo a Iida y se desató el caos. Dijo Izuku mirándola. Iida se estremeció y bajó la cabeza avergonzado. Ochako solo pudo asentir. El peliverde suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Maldita sea, Mei. Te dije que te tomaras el festival deportivo en serio, refunfuñó. Ochako miró con curiosidad a Izuku, ¿son cercanos ustedes dos? Le preguntó a Izuku, haciéndole mirarla y sonreír un poco. Sí. Mei fue mi primera amiga, dijo Izuku mientras miraba la arena, allí vio a Zero envolviendo a Todoroki con su cinta y arrojándolo lejos. Ochako estaba a punto de hablar cuando, de repente, una gran columna de hielo comenzó a crecer hacia ellos, con su filo casi atravesándola. Antes de que pudiera atravesarlos, Izuku usó su escudo para bloquear el hielo que se aproximaba. Estuvo cerca. ¿Estás bien, Chaco? Si Izuku no hubiera hecho eso, habrían terminado convertidos en una paleta. La chica temblaba de miedo y conmoción, ¿quién no lo haría cuando estaba a 3 segundos de convertirse en un mochi ensartado? Ochako hizo todo lo posible por asentir y se apoyó en el hombro de Izuku, sin percibir la cercanía ni el apodo íntimo que acababa de ponerle. Izuku no reaccionó y solo miró fijamente a Todoroki que estaba derritiendo el hielo y se alejó como si nada. Él y yo charlaremos un rato en nuestro partido. Espera, pobrecito, ¿verdad? Pensó mientras, inconscientemente, rodeaba a Ochako con el brazo para protegerle y le frotaba suavemente el pelo con las manos. Esta acción hizo que un par de ojos se movieran, en celos. Ganaste esta ronda, Uraraka, pensaron las demás chicas del circuito de héroes mientras miraban a la chica apoyada en el hombro de Izuku, deseando en secreto que estuvieran en su lugar. Tendrán su oportunidad de una forma u otra. Solo el tiempo lo dirá. Capítulo 18 Perdí sin darme cuenta. Exclamó Denki Kaminari indignado, encorvándose al sentarse. Había luchado contra Itoshi Shinzo y creía que la victoria sería fácil. ¿Cómo fue que perdí? Se preguntó mientras Kirishima le daba una palmadita en el hombro, tratando de consolar al usuario de electrificación. Izuku miró a Shinzo, quien simplemente apartó la mirada, sintiéndose mal por el chico rubio. Ambos no pudieron evitar reírse disimuladamente de lo fácil que había sido hacer que Kaminari le respondiera al adolescente privado de sueño. Escena retrospectiva. Al comenzar el combate con medianoche, Kaminari comenzó a cubrirse el cuerpo con electricidad. A punto de lanzar el ataque, el chico, privado de sueño, dijo algo. ¡Qué idiota!, dijo rápidamente. El chico lo miró confundido.
¿Qué? Y todo quedó en blanco. Shinzo sonrió con suficiencia y dijo, «Sal del ring». Dicho esto, Denki se dio la vuelta y salió de la plataforma. Al salir del ring, la voz de Midnight resonó en la arena, sacando al chico con el cerebro lavado de su estupor. Kaminari está fuera de los límites. Shinzo gana. La multitud estaba confundida por lo sucedido, pero finalmente aplaudió. Kaminari estaba en una mezcla de conmoción y confusión. Termina el flashback. Yao Yorozu está fuera de los límites, Tokoyami avanza a la siguiente ronda. La voz de Midnight resonó en la arena, haciendo que Izuku saliera de su trance y se girara para mirar la arena. Momo se quedó allí, con expresión de asombro y decepción. Se enfrentó a Fumikage Tokoyami y perdió contra el chico aviar. Este usó sombra oscura para obligar a Momo a salir del campo, antes de que pudiera contrarrestar sus ataques. Sin decir palabra, miró hacia abajo y caminó lentamente hacia la salida de la arena. Izuku no pudo evitar mirar la espalda de la pelinegra. Había una serie de sentimientos que le eran muy familiares. Derrota, tristeza, frustración y desesperanza, para empezar. Todo esto lo conoció bien a la temprana edad de 4 años. Crecer sin peculiaridades en este mundo lo hacía inevitable e ineludible. Aunque después de conocer a Alex Mercer, esos sentimientos no eran más que fragmentos de su yo pasado. Tras heredar el virus de luz negra, ahora convertido en don, la sensación de derrota y decepción se disipó por el hecho de que había crecido en tan poco tiempo. Miró hacia la salida de la arena y vio que los siguientes concursantes eran los siguientes. El imitador de este Helix, Tetsu de la clase 1B, y el rechazado de Tiplosion /P, Katsuki Bakugo. Bromeando, pensó que Bakugo ganaría, ya que tenía ventaja de tipo. Izuku entonces miró alrededor de los asientos y vio que Tokoyami había regresado, pero ni rastro de Momo. Y por alguna razón, eso lo preocupó. El chico de pelo verde sabía bien que rara vez hablaban y solo hablaban cuando se trataba de estudios y héroes. Pero su naturaleza heroica no soportaba ver su expresión, no podía quedarse sentado sin hacer nada. Se puso de pie, haciendo que Ochako y Ida, que estaban sentados a su lado, lo miraran confundidos. ¿Estás bien, Izuku?, preguntó la chica de gravedad mientras miraba a Izuku alejarse, pero luego volvió a mirarla. Mi combate es después de esto, necesito prepararme, mintió Izuku con una sonrisa tímida antes de continuar. Lo veré en la sala de preparación. Izuku ya sabía quién era el ganador del combate. Así que no importaba si lo veía o no. Ochako y Ida simplemente asienten al usuario de Blacklight. Tiene sentido. Buena suerte en tu partido más tarde, Midoriya, dijo Ida mientras se arreglaba las gafas. ¿Sí? Buena suerte, Izuku, dijo mientras le hacía un gesto con la mano. Izuku asintió antes de salir corriendo de las gradas. Al ver que Izuku no aparecía por ningún lado, las chicas Mina, Toru y Tsuyu comenzaron a rodear a Ochako, obligándola a retroceder un poco y a Ida a caer de su asiento. Entonces, ¿cómo te sentiste?, le preguntó Mina mirándola con una mirada burlona, pero se notaba un tono celoso en la voz de la pelirrosa. La pregunta confundió a Ochako, quien frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con cómo te sentiste?, le preguntó a la pelirrosa. ¿Qué más? El hombro de Izuku, exclamó Toru, sin ocultar sus celos, agitando los brazos enérgicamente. Ochako seguía confundida. ¿Qué tiene que ver el hombro de Izuku con? Pensó, y el recuerdo de ella apoyándose en Izuku, quien lo abrazaba con ternura, la invadió. La chica de gravedad se sonrojó al recordar lo cerca que estaba Izuku y cómo se sentía segura y cómoda en los brazos de la pelirroja. Y como ronroneó casi inconscientemente cuando Izuku empezó a acariciar su cabello castaño y corto. El ojo izquierdo de las chicas se movió con fastidio ante la reacción de Ochako, pero no dijeron una palabra mientras miraban al usuario de gravedad cero de manera escrutadora. Ochako comenzó a tocar inconscientemente sus dedos índices mientras tartamudeaba una respuesta. Bueno, se sentía cálido y suave, era como si estuviera recostada sobre una almohada grande y suave. Casi me quedo dormida en su hombro. Hizo una pausa antes de sonreír levemente.
Cuando me rodeó con su brazo y me abrazó, me sentí segura y protegida. Izuku me hizo sentir que estaba ahí para mí y que tenía miedo de perderme. Dijo mientras recordaba el gran iceberg que casi la apuñaló en la cabeza y cómo Izuku la atrajo hacia sí para protegerla de la columna de hielo. Ochako de repente se cubrió la cara con las manos, con los meñiques hacia arriba para evitar una activación accidental de su Kirk y hacerse flotar fuera de la atmósfera de la Tierra, mientras comenzaba a chillar de emoción y alegría. Su chillido hizo que el trío y Kyokahiro, que no estaba escuchando a escondidas la conversación, la miraran con las cejas levantadas. Bueno, si lo describes así. Ahora quiero apoyarme en el hombro de Izuku, Kero, dijo sin rodeos, con un ligero rubor rosado visible en sus mejillas. Mina, Toru y Hiro, que seguían sin escuchar, asintieron, imaginando que se apoyaban en el hombro de nuestro protagonista y chillaban para sus adentros. Mientras las chicas de la clase 1 aparecían raras frente a sus compañeros en las gradas, Izuku había llegado a la entrada del estadio. Pero Momo no estaba por ningún lado. Empezó a deambular por los pasillos, esperando que no abandonara el estadio. ¿Dónde está? No la encuentro, dijo Izuku mientras miraba a su alrededor, buscando a la pelinegra. Olé mirando a su izquierda, a la vuelta de la esquina, estaba la chica rica. Sentada contra la pared de un pasillo desierto, con una mano sobre la boca para contener los sollozos y las lágrimas corriendo por su rostro, estaba Yaoyorozu Momo. Fue entonces cuando el usuario de Black League se detuvo en seco. Soy tan inútil, la oyó decir entre sollozos. No debería haber elegido este camino. Ser un héroe no es para mí, le rompió el corazón verla así. Ni siquiera pudo soportar el llanto de su propia madre, y ahora está presenciando a una de sus compañeras de clase llorar angustiada y al borde de rendirse. Izuku respiró hondo antes de acercarse un paso más al usuario de la creación. Momo, gritó, haciendo que la chica se sobresaltara y lo mirara. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, creyendo que nadie pasaría por ese pasillo deshabitado. Incluso se sorprendió al ver que no aparecían Hirm, ni Uraraka, ni ninguna de las chicas de la clase 1A, sino Izuku, quien se acercaba a ella. El chico de pelo verde se detuvo junto a ella y se sentó, confundiendo aún más a la pelinegra. Se quedó allí sentado en silencio mientras Momo lo miraba fijamente. Justo cuando estaba a punto de preguntarle qué le estaba haciendo, Izuku habló primero. «Duele, ¿verdad?», dijo, haciendo que la chica a su lado lo mirara confundida. «Duele perder, ¿verdad?». Momo apartó la mirada después de que Izuku dijera eso. Y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos cuando él continuó. «Entiendo cómo te sientes ahora mismo», Izuku estaba a punto de continuar cuando Momo le espetó. «¿Cómo? ¿Cómo puedes entender lo que siento ahora mismo? Ganaste tu partida y yo perdí. Hiciste que tu partida pareciera fácil y ni siquiera se me ocurrió un contraataque. ¿Cómo puedes decir que entiendes cómo me siento si no tienes ni idea de cómo me siento?», le gritó al chico, que simplemente bajó la mirada, sumido en sus pensamientos. Entonces lo vio suspirar y se miró la palma de la mano. Se quedó callado un rato antes de empezar a hablar. «No sé si ya te lo dije a ti o a la clase, pero en 10 años de mi vida no tuve ningún don». Eso hizo que Momo abriera los ojos de par en par. No tuvo oportunidad de preguntarle a qué se refería cuando continuó. «Siempre quise ser un héroe. Siempre quise ayudar y salvar a la gente con una sonrisa, como All Might. Pero no tener don lo hacía imposible». Hizo una pausa y apretó el puño. «Por culpa de ese sueño, me acosaron, me golpearon, se burlaron de mí y me insultaron. Rayos. Incluso me dijeron que me suicidara para conseguir un don en mi próxima vida, y lo hice». Susurró la última línea, pero la chica a su lado la oyó. El rostro de Momo mostró muchas emociones diferentes, pero la más notable fue la sorpresa. «Izuku, ¿sentiste todo eso?». Fue entonces cuando desbloqueé mi don. Después de eso, hice todo lo posible por ser la mejor versión de mí mismo. Miró a Momo, quien había dejado de llorar y lo observaba. Sonrió suavemente, haciendo que la chica se sonrojara un poco, lo que le provocó una risita. «Creo que lo que quiero decir es que no dejé que mi pasado ni mis errores me dominaran.
En cambio, me esforcé por mejorar y convertirme en el héroe que siempre quise ser. Luego se levantó y miró a la pelinegra. Si yo pude, tú también. Este es solo el primer festival deportivo y tu derrota solo significa que aún tienes margen de mejora y potencial para convertirte en el mejor héroe que deseas ser. Después de todo, fuiste tú quien me ganó en la prueba de captura de dones. Hizo una pausa y extendió la mano hacia la chica, quien la tomó y dejó que la levantara. Al verla ponerse de pie por sí sola, sonrió. Y tú eres la persona que puede invocar un cañón literal. ¿Me oyes? Un maldito cañón, dijo mientras hacía movimientos exagerados que hicieron reír a la chica ante su ridícula demostración de torpeza. Eso le amplió la sonrisa. Sin mencionar que eres inteligente y hermosa, pensó para sí mismo, pero rápidamente cerró la boca cuando la vio sonrojarse por completo. Estaba a punto de hablar de nuevo cuando Momo lo abrazó. Izuku se sonrojó al sentir una suave y cálida caricia, apretándose contra su pecho mientras ella le rodeaba el cuello con los brazos. Gracias, dijo ella, con voz algo apagada, apoyando su rostro en el hueco de su cuello. Esto lo hizo sonrojar aún más y tuvo que contener un escalofrío al sentir su cálido aliento rozando su piel. Tratando de calmarse mientras las imágenes de los recuerdos del grapista entraban en su mente, se dio una bofetada mental. De nada, Momo, dijo mientras abrazaba lentamente a la chica más alta. Momo soltó el abrazo, pero sus brazos seguían sobre su cuello. Miró a Izuku, quien seguía sonrojado. Sus ojos, de iris negros, se vieron atraídos por sus ojos verdes, lo que la hizo sonrojarse. Mientras se miraban a los ojos, su mirada bajó a los labios del otro y volvió a los ojos. No notaron que sus rostros se acercaban hasta que estuvieron a solo unos centímetros de distancia. Momo cerró lentamente los ojos y se inclinó hacia adelante e Izuku imitó su acción. Sus labios comenzaron a acercarse lentamente. Y más cerca. Y más cerca. Y Serra, ¿podrían Izuku Midoriya y Bara Shiozaki venir a la arena, por favor? Resonó la voz de Present Mic, haciendo que los dos adolescentes se detuvieran y abrieran los ojos. Se dieron cuenta de que estaban a solo unos centímetros de distancia y se alejaron a toda prisa, con el rubor cada vez más intenso. ¡Dios mío! Casi lo barra la beso. Pensaron a la vez mientras apartaban la mirada. Izuku entonces recordó que habían llamado su nombre y estaba a punto de caminar hacia la entrada cuando una mano agarró la manga de su uniforme de educación física, por alguna razón hizo que su corazón diera un vuelco. Miró a Momo, quien aún estaba ligeramente sonrojada, y le sonrió. Izuku le devolvió la sonrisa, pero lo tomó por sorpresa cuando ella lo acercó y lo besó en la mejilla. Se tocó la mejilla y miró a la chica de cabello azabache, quien lo miró y sonrió ruborizada. Eso es para que tengas buena suerte. Te apoyaré. Gana tu pelea, ¿de acuerdo? Dijo mientras se giraba y caminaba hacia el resto de la clase, contoneándose ligeramente. Sí, señora, dijo en voz baja, con una sonrisa tonta dibujada en su rostro. Luego negó con la cabeza y se giró hacia la entrada de la arena. Todavía le queda un partido por ganar. Cuando Present Mic anunció a los próximos luchadores, Izuku miró hacia la multitud y vio que Momo estaba allí sentada junto a Hiro. Izuku notó su mirada, levantó el pulgar y sonrió. Se sonrojó, asintió en dirección a la chica y volvió a mirar a su oponente, sin ver las miradas celosas de las demás chicas de su clase y de su hermana de la clase 1B. Nuestro protagonista de cabello verde miró fijamente a Shiozaki, que tenía sus manos en posición de oración con los ojos cerrados. Antes de que Mick comenzara el encuentro, Izuku habló. Te deseo mucha suerte, Shiozaki. Vamos a darlo todo. Dijo, sonriendo levemente al usuario de Vine. La chica abrió los ojos, lo miró y le devolvió la sonrisa. Yo también te deseo buena suerte, Midoriya. Mick miró a los competidores y preguntó si ambos estaban listos, recibiendo asentimientos de ambos. Bueno, entonces, el primer partido de cuartos de final, comienza.
Con un latigazo resonando en la arena, Izuku corrió hacia Ibara, quien rápidamente lo atacó con sus enredaderas. Cuando las enredaderas estaban a punto de tocar a Izuku, su brazo derecho se convirtió en su espada y rápidamente cortó las enredaderas entrantes. La acción sorprendió a Ibara, pero no lo dejó notar y envió otro saludo hacia Izuku. Al ver otra descarga de enredaderas viniendo hacia él, Izuku comenzó a cortar y desgarrar con su espada mientras se acercaba a la chica Vine, que tenía problemas para mantener la calma mientras el chico seguía cortando las enredaderas que ella le lanzaba. En un movimiento desesperado, Shiozaki intentó cubrirse con sus vines solo para ver a Izuku, que estaba frente a ella, desaparecer. Estaba a punto de mirar a su alrededor cuando sintió que su cabello barra enredaderas caían al suelo cuando un objeto frío y afilado le tocó el cuello y un brazo fuerte la abrazó por detrás. Ibara bajó la vista y vio la espada y el brazo de Izuku rodeándola. «Ríndete». Un tono bajo le llegó al oído. Enseguida lo reconoció como Izuku y, al oírlo, se estremeció. «Me rindo», dijo. La espada en su cuello se transformó en un brazo normal y la soltó, mientras Midnight anunciaba. Shiozaki se rindió. Midoriya avanza a las semifinales. Dijo la heroína, provocando una ovación del público. Las chicas de 1A también vitorearon con entusiasmo la victoria del peliverde. Izuku se colocó frente a ella y extendió la mano derecha para estrecharla. Fue un buen partido, Shiozaki, dijo, sonriéndole a la chica. La chica miró la mano y luego al chico. Sonrió y le tomó la mano para estrecharla. Buen partido. Me has vencido. Debo admitir que eres mejor competidor. Frunció el ceño ligeramente y bajó la mirada. Izuku retiró la mano y la miró. Negó con la cabeza. No te subestimes, Shiozaki. Lo hiciste genial, le dijo a la chica religiosa, pero al ver que seguía deprimida, pensó en algo y lo dijo. Si te hace sentir mejor. Te ves bien con el pelo corto, dijo. Eso hizo que la usuaria de Vine lo mirara y se llevara lentamente la mano a su pelo, bueno, a sus vines. Sus ojos se abrieron de par en par cuando sintió que sus vides se cortaban. Se sonrojó al recordar el cumplido. Gracias, Midoriya, dijo, tocándose el pelo. Izuku le sonrió y comenzó a darse la vuelta. Bueno, necesito ir a descansar para mi próximo partido. Nos vemos, dijo. Buena suerte con tu otro partido, le dijo Shiozaki al chico, quien le dedicó una última sonrisa antes de marcharse, dejándola a ella para que cerrara la otra entrada. Sonrió suavemente mientras se tocaba el pelo, ahora corto, al recordar el cumplido. De repente, recordó a Izuku abrazándolo y el calor que sentía al sostenerlo. Se sonrojó al salir de la arena. Se detuvo en una esquina y colocó sus manos en posición de oración. Señor, perdóname porque tengo pecado, dijo mientras colocaba su mano sobre su pecho, sintiendo su corazón latir rápidamente mientras recordaba el toque y la voz de la verde. Pero eso fue muy caliente. Al otro extremo de la salida, Izuku caminaba por los pasillos del estadio mientras daba un mordisco a las barras de proteína que tenía en sus bolsillos. Estaba orgulloso de sí mismo por haberle ganado a Shiozaki sin lastimar al usuario de Vine. A Izuku no le gustaba lastimar a sus compañeros de clase ni a sus compañeros de instituto, con la excepción del pervertido con cabeza de uva, el psicópata rubio de Unbe y el furioso pomeranía al que llaman Katsuki Bakugo. Así que intentará luchar y ganar sin lastimarlos demasiado o intentará no lastimar a nadie si es posible. Fue interrumpido su trance cuando una voz retumbante lo llamó desde atrás. Aquí estás. Te he estado buscando por todas partes, muchacho, dijo la voz, haciendo que Izuku se detuviera y mirara al dueño de la voz. Quedó impactado y sorprendido al ver quién es el dueño de la voz. Empeño. Capítulo 19. En medio del pasillo, Izuku observaba fijamente al mismísimo héroe número 2, Endeavor. La peliverde empezó a preguntarse por qué el hombre había buscado su presencia. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Endeavor? Preguntó Izuku con la mayor cortesía posible. No le gustaban mucho los métodos de arresto del héroe profesional. Y si Shoto decía la verdad, entonces este hombre no es un buen padre / esposo.
El hombre no respondió y solo lo miró de pies a cabeza, mientras caminaba en círculos a su alrededor. Mientras el hombre lo observaba con atención, Izuku empezó a sentirse incómodo y molesto. Cuando estaba a punto de hablar, Endeavor se le adelantó. Eres el indicado, muchacho, dijo asintiendo para sí mismo, haciendo que Izuku lo mirara confundido. ¿Perdón? Preguntó Izuku, claramente confundido. Eres el indicado. Eres la prueba perfecta para mi hijo, dijo el hombre en llamas. Y cuando Izuku estaba a punto de hablar, continuó. Aunque tu don no se parece en nada al de All Might, eso no es un problema. Serás la mejor herramienta para que él supere sus límites, le dé la pelea de su vida y logre usar sus llamas dotadas. Y él superará a ese bastardo de All Might y tú serás la herramienta para lograrlo. ¿Entiendes? Antes de que Izuku pudiera responder, Endeavor resopló, se dio la vuelta y se alejó del chico. Izuku estaba molesto por esto y el tique en sus ojos lo justificaba. Su audacia al hablarle, decirle qué hacer y alejarse de él. No lo dejará pasar, al diablo con el héroe número 2. Pero antes de que pudiera tomar una decisión irracional, una idea cruzó su mente. Sonrió ante ella y observó la figura del hombre que se alejaba. Sabes, es de mala educación alejarse de alguien antes de que pueda responderte, dijo con calma mientras miraba al hombre, quien se detuvo y lo observó. Sé que tú y Todoroki no tienen la mejor relación como padre e hijo, pero vamos, no me metas en tu problema familiar. Si quieres que supere a All Might, entonces haz que pelee con él 1 contra 1. Vio que el hombre lo fulminaba con la mirada e Izuku sonrió para sus adentros. Pero tienes razón, debería dejar de contenerse y usar la mitad de su don. Es una falta de respeto a todos en el festival deportivo que lo dan todo para demostrar sus habilidades, incluyéndome a mí. Haré que use su fuego en nuestro combate, hizo una pausa y vio que Endeavor se animaba. Sonrió con suficiencia y se apartó del hombre. Aunque sería un desperdicio de energía, ya que no podrá vencerme ni con su fuego. Al dar un paso, sintió que la temperatura del pasillo subía y lo miró. «Hablas blasfemia, niño», le gritó el hombre a Izuku. Allí vio a Endeavor convertido en una antorcha humana, apretando los dientes mientras lo fulminaba con la mirada. Izuku simplemente lo miró con expresión impasible y suspiró. Activó el don del señor Aizawa y apagó la hoguera innecesaria antes de que se activaran los aspersores. El fuego en el cuerpo del héroe número 2 se extinguió, pero la áspera sensación de mordedura seguía presente. Izuku parpadeó, desactivando Erasure y miró al héroe profesional con desdén. Lo observaba con curiosidad. Deberías mantener el fuego lejos de tu cara, Endeavor. Ese bigote de fuego que llevas se ve ridículo, dijo con la mirada vacía. Endeavor agarró al chico por el cuello y lo atrajo hacia sí. Se le marcaban las venas en la cara. ¿Quieres decir eso otra vez, mocoso? Por el tono de su voz, Izuku se dio cuenta de que había tocado la fibra sensible. Izuku ni siquiera se inmutó ante el volumen de la voz del hombre. ¿Qué? ¿Te ofendiste? ¿No aguantas una simple broma? Con razón solo eres el número 2. Al decir eso, el hombre levantó el brazo y lo cerró en un puño. Antes de que pudiera atacar al chico, Izuku lo detuvo. Yo no haría eso si fuera tú, dijo, y miró hacia cierta dirección. Endeavor poco después siguió la dirección que Izuku miraba. Los ojos del héroe de la llama se abrieron de par en par al ver una cámara de seguridad apuntando hacia ellos y con la luz LED roja encendida, indicando que estaba encendida. Lo observaban, la conversación, su pérdida de control y casi atropella a un estudiante solo por decir que su bigote de fuego era ridículo, N/A. Bueno, es ridículo. Lentamente, soltó al chico sin dejar de mirar a la cámara. Cuando Izuku fue liberado, se arregló el uniforme de educación física y se metió las manos en los bolsillos. Bueno, eso te detuvo, dijo mientras se alejaba. ¿Sabes qué, Endeavor? Tienes el potencial para superar a All Might, pero necesitas descubrirlo, en lugar de dejar que tu hijo lo haga por ti. Que yo sepa, sigues siendo humano. Como yo, como Shoto y como All Might, pero no te preocupes. Me aseguraré de que use su lado izquierdo. Se detuvo y se volvió hacia Endeavor.
porque si no lo hace, perderá sus extremidades derechas, dijo mientras canalizaba luz negra en sus ojos, haciendo que sus pupilas se tornaran carmesí y su esclerótica completamente negra, solo para demostrarlo. Se dio la vuelta mientras desactivaba su don y comenzó a alejarse. Cuando estaba a punto de doblar una esquina, miró al hombre y le dijo: «Ah, y usa un tic-tac por el amor de Dios, porque tu aliento apesta». En un callejón de la ciudad de Osu, aquí el departamento de policía de Osu. «Necesitamos refuerzos de inmediato», dijo un hombre desde un teléfono manchado de sangre mientras su dueño gemía de dolor. Se puede ver al dueño cerca del teléfono. Un hombre vestido con armadura, con las letras sin impresas en su hombro izquierdo, yacía ensangrentado en el suelo de cemento, gravemente herido, mientras una figura alta se alzaba sobre él, mirando el daño que le había infligido al hombre en el suelo. «Fama, dinero, mires donde mires, tienen el descaro de llamarse héroes», dijo una voz inquietante mientras reía con sarcasmo. «Ninguno de ustedes, bastardos, es un maldito héroe». La figura luego se alejó del cuerpo mientras continuaba hablando. «Solo él es el único que tiene permitido matarme, jajaja». Respiró pesadamente mientras lamía la sangre de su espada con una sonrisa siniestra. «Todo lo puede». De vuelta a la arena tras una serie de combates, algunos rápidos, brutales, inofensivos y otros asombrosos, vemos a nuestro protagonista de pelo verde, Izuku Midoriya, caminando hacia la arena, y en el lado opuesto, a Shoto Todoroki, quien había vencido a Ten Yayida en el 10º combate. Todoroki tenía la mirada fija en Izuku, quien tenía los ojos cerrados y las manos en los bolsillos. Los dos muchachos se quedaron así mientras President Milk anunció a los combatientes. Para el primer partido de las semifinales. El chico que literalmente congeló a todos los estudiantes a su paso y casi le quita la banda de 10 millones de la batalla de caballería. Del curso de héroes, el príncipe de hielo de la clase 1A, un aplauso para Shoto Todoroki. Y por otro lado, el chico que arrasó en la carrera de obstáculos y superó a todos en la batalla de caballería, lo que le valió a él y a su equipo el primer puesto en ambas rondas. Del curso de héroes, maestro estratega de clase 1 y mi favorito para ganar todo el festival deportivo. Un aplauso para Izuku Midoriya. Antorchas encendidas, multitud aplaudiendo, estudiantes y héroes observando mientras los dos combatientes se detenían dentro del anillo del estadio, a pocos metros de distancia uno del otro. Katsuki Bakugo miró a sus dos rivales, autoproclamados rivales, antes de alejarse hacia la zona de espera para prepararse para su combate contra nuestro lavador de cerebros residente, Hitoshi Shinzo. Todos en la multitud observaban atentamente al dúo y comenzaron a hablar entre sí, intentando adivinar quién ganaría el encuentro. Algunos dicen que Todoroki ganará, por ser el hijo de Endeavor, y otros que Midoriya, por haber ganado tanto la carrera de obstáculos como la batalla de caballería. Entre la multitud con la clase 1A, la clase comenzó a debatir sobre quién ganaría. «Ida, ¿quién crees que ganará?», le preguntó Ochako Uraraka a su amiga, quien rápidamente comenzó a pensar. Diría que Todoroki, pero viendo cómo Midoriya superó a todos en la batalla de caballería y derrotó a Mineta en la primera ronda, creo que el vencedor será Midoriya, dijo, ganándose el asentimiento de la mayoría de la clase. No lo sé. A Todoroki aún no lo han tocado, ni siquiera a ti, Ida. Y eres el más rápido de la clase, dijo Kirishima mirando al chico alto. Estoy con Kirishima. ¿Viste cómo venció fácilmente a Anta antes? ¡Ay! Gritó Kaminari cuando una mano le tocó la sien. No era necesario que me devolvieran la llamada, Kaminari dijo Zero con una marca en la frente, disgustado por cómo se había mencionado su pérdida. Mientras discutían, Momo los miró en la arena. Empezó a pensar en todas las posibilidades y los posibles escenarios. En cada escenario, vio el mismo resultado. Izuku gana, dijo de repente, haciendo que la clase lo mirara. Puede que Todoroki haya vencido fácilmente a Ida y a Zero, pero no olvidemos que Izuku también derrotó a sus oponentes con el mínimo esfuerzo y aún no ha demostrado todas sus habilidades. Ya Momo tiene razón. Izuku no nos ha mostrado todo lo que tiene, dijo Toru, y Mina y Ochako estuvieron de acuerdo. Y no fue él quien derrotó a los Nomu en la USG.
¿Ribbit?, preguntó Tsuyu con el dedo índice en la barbilla. Eso dijeron los profesores, pero viendo al brawler que invocó antes, diré que sí. Kyoka Hiro se unió a la conversación. Todos los estudiantes varones, excepto Izuku, Katsuki y Shoto, observaron a las chicas mientras conversaban sobre Izuku y vieron cómo se sonrojaban. Los chicos quedaron inexpresivos mientras pensaban simultáneamente. Sims. Mientras la clase 1 conversaba, no notaron una oreja flotante cerca de ellos. Esta empezó a flotar hacia el otro lado de los asientos, adhiriéndose a su dueña, Setsuna Tokage. ¿Y bien? ¿Qué dijeron esos mocosos de uno a sobre sí mismos?, preguntó Monoma, todavía atado a los zarcillos de Izuku. Ella miró a su molesto compañero de clase. Estaban debatiendo quién ganaría el próximo partido, dijo Setsuna, atrayendo la atención de toda la clase. ¿A quién le importa quién será el ganador? La clase 1B siempre será superior, Urk. Lo interrumpió un golpe en el cuello, dejándolo inconsciente. Itsuka suspiró y miró a Setsuna. ¿Quién creían que ganaría? Esta pregunta despertó aún más el interés de la clase. Algunos dicen que es Todoroki, pero la mayoría dice que Midoriya ganará, ya que derrotó al Nomuenus, dijo tras pensarlo un segundo y continuó. Y ahora que lo pienso, creo que Midoriya será el ganador. Ese sí, creo que Midoriya ganará esta. Es inteligente y fue quien ideó el plan para que escapáramos y derrotáramos al villano de Usu, balbuceó Kinoko, ganándose el asentimiento de Nirengeki, Ibara e Itsuka. Fue más astuto que todos en la batalla de caballería, anticipándose a todos cuando usó su don para ocultar la diadema. Un poco inquietante, pero inteligente, dijo Shiei Kurohiro, un chico de piel oscura. Lo dice quien literalmente puede entrar en la sombra de una persona, dijo Kosei Tsuburaba con tono serio. Apareció una marca de verificación en el usuario de negro. No era necesario llamar, cabeza de aire. Le gruñó al usuario de aire sólido. ¿Cómo me llamaste? Gruñó Kosei mientras chocaban cabezas, haciendo que todos en su clase, excepto un Monoma inconsciente, suspiraran. Mientras la multitud se diversificaba en conversaciones y debates sobre quién ganaría, Izuku simplemente permaneció allí con los ojos aún cerrados. Te sugiero que uses ambos lados en esta ronda, Todoroki, dijo Izuku, haciendo que el chico de dos cabellos lo mirara fijamente. ¿Y eso por qué?, preguntó Todoroki mientras entrecerraba los ojos hacia la peliverde. El chico de ojos heterocromáticos vio que el rostro de Izuku lentamente formaba una pequeña sonrisa antes de abrir los ojos. Porque los necesitarás a ambos para sobrevivir, dijo Izuku con una voz espeluznante que estremeció a todos en la arena, incluso a Endeavor. Saliendo de su trance, Todoroki resopló. Ya veremos. Después de observar a los chicos, Midnight caminó hacia su podio y comenzó el combate. ¿Están listos ambos competidores? Al ver que ambos asintieron, Medianoche azotó el aire. Y en cuanto lo hizo, apareció el hielo de Shoto, acercándose rápidamente a Izuku. Todoroki parecía aburrido y quería acabar con esto cuanto antes, pero como el hielo estaba a metros de Izuku, se detuvo. Fue borrado. En cuanto el hielo cesó, Izuku corrió hacia Todoroki con su brazo convertido en musclemas. Todoroki intentó invocar otra ola de hielo, pero fue en vano, pues Izuku lo miraba fijamente con un destello rojo en sus ojos. Shoto no pudo hacer nada más que intentar, esquivar un puñetazo en el estómago. Lo mandó rodando hacia atrás, tan fuerte que casi se cae del ring. Si no fuera por el muro de hielo del último segundo. Medio caliente, medio frío llegando en el momento decisivo. Pero su alivio desapareció rápidamente cuando un zarcillo lo envolvió en el costado derecho y fue arrastrado hacia el centro del ring, recibiendo una patada circular a un lado de la cara, enviándolo a un lado. Aterrizando de pie, comenzó a invocar otra ola de hielo, solo que esta vez no salió nada. Maldita sea, lo borró de nuevo. ¿En serio? Ya lo intentaste y fallaste. ¿Qué te hace pensar que funcionará esta vez?, dijo Izuku mientras corría hacia el chico y le asestaba un puñetazo mejorado con musclemas en la cara. Todoroki esquivó, aunque a duras penas, y congeló su brazo extendido.
Izuku arqueó una ceja, pero la ignoró mientras usaba su brazo congelado para golpear a su oponente. En cuanto lo golpeó, Todoroki se arrepintió de haberlo congelado. Cayó de rodillas, agarrándose la mejilla magullada. Me sentí como si me hubieran golpeado con carne congelada. Se deshizo de sus pensamientos y envió otro saludo al chico de pelo verde. Este fue más rápido que los anteriores. Pero incluso con esa velocidad, se detuvo ni a 1 metro de él. Para ser alguien que se supone que pertenece a las recomendaciones, sin duda eres un experto en todo, dijo Izuku con tono aburrido. Su cabello ondeaba al activarse el borrador. Gran charla, para alguien con extremidades congeladas. Todoroki gruñó mientras se levantaba temblorosamente, casi cayéndose por el dolor. Izuku simplemente miró su brazo congelado y se encogió de hombros mientras lo convertía en Amephis, rompiendo el hielo que lo rodeaba y liberándose. ¿Decías? Dijo, ganándose la mandíbula del usuario de hielo. Con solo tu hielo no puedes vencerme, Todoroki. ¿Por qué no usas la otra mitad de tu don? Tu fuego. Izuku enfatiza el fuego para que el chico de ojos heterocromáticos lo haga, pero solo recibe una mueca de odio. Así es. ¿Mi padre lo arregló, no? Preguntó mientras miraba fijamente a Izuku. Jamás usaré su fuego. Es tu fuego, Todoroki. Tú lo manifestaste. Tú eres quien lo usará, no él, ni tu padre, ni Endeavor, dijo Izuku con calma, pero por dentro estaba perdiendo la paciencia. Jamás usaré su poder. Le gritó Todoroki a Izuku, quien simplemente bajó la mirada. Sin esperar respuesta, lanzó una ola de hielo al usuario de Blacklight. Esta vez, lo envolvió con éxito. Todos quedaron impactados. Tras 5 segundos, Midnight empezó a hablar, aunque con vacilación. Midoriya está inmovilizado. Todoroki se interrumpió cuando escuchó un golpe proveniente del iceberg. Todos fueron testigos de cómo el hielo emitía fuertes golpes. Golpear, 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 golpear y silencio. Chocar. La superficie del hielo se rompió con un fuerte estruendo y una mancha verde y roja emergió del hielo. Todos miraron hacia la arena cuando Izuku aterrizó agachado. Tenía la cabeza agachada, pero Todoroki pudo ver la expresión tranquila pero aterradora de su representante de clase. Si no vas a usar tu lado izquierdo, dijo Izuku haciendo una pausa mientras zarcillos rojos y negros cubrían su brazo izquierdo hasta que se convirtió en su espada. Entonces te lo quitaré, dijo Izuku, levantándose lentamente y mirando a Todoroki con una expresión vacía que dejó helados a todos los que lo observaban. Sin esperar a que Izuku se moviera, envió una ola de hielo al representante de la clase solo para que fuera cortado limpiamente por la mitad, en diagonal. Sus ojos se abrieron de par en par cuando Izuku empezó a correr hacia él, mientras liberaba un líquido rojo de su cuerpo. Sea lo que sea ese líquido rojo, lo ayudaba a moverse más rápido y lo asustó. Estaba a punto de usar su don cuando Izuku desapareció repentinamente y reapareció a su izquierda. Vio a Izuku levantar su mano afilada en un movimiento de corte. Shoto entró en pánico y retrocedió, esquivando a duras penas el corte que Izuku le infligió en el hombro. El corte era pequeño, pero sangraba. Miró hacia Izuku y vio que la sangre en la espada de la grenete fue absorbida con la ayuda de zarcillos rojos y negros. Se dio cuenta de que Izuku se detuvo y pareció pensativo, antes de asentir para sí mismo. Interesante, susurró Izuku mientras retraía su espada y miraba a Todoroki. Notó que el chico temblaba y estaba cubierto de pequeñas placas de hielo. Estás temblando, Todoroki. Parece que has llegado a tu límite. Hizo una breve pausa antes de volver a hablar. Estás temblando y sangrando, pero no pudiste asestarme un golpe, y ese último fue un golpe gratis. Deberías rendirte ya, no solo en este combate, sino también en el curso de héroes. Eso hizo que la multitud se quedara sin aliento en shock ante las palabras del chico, pero Izuku simplemente lo ignoró y continuó. Ya viste lo que pasó en Usk. Los villanos nos atacaron sin contenerse. ¿De verdad crees que tu hielo será suficiente para luchar contra los villanos y salvar a la gente al mismo tiempo? Todoroki no respondió, así que Izuku continuó.
Que no tengas la mejor relación con Endeavor no significa que puedas usar la mitad de tu poder. Izuku señaló a la multitud. Shinzo, de Estudios Generales, está haciendo todo lo posible por entrar a curso de héroes. Mei, del curso de apoyo, sacrificó su oportunidad de ganar solo para mostrarle a Japón sus grandes inventos. Y Ochako quería ganar el festival deportivo para apoyar a sus padres y darles una vida mejor. Todos los mencionados quedaron impactados, sorprendidos y conmovidos por el discurso de Izuku. Todos vinimos a OA con un objetivo en mente: convertirnos en héroes a nuestra manera. Pero para lograrlo, necesitamos usar toda nuestra fuerza. Hizo una pausa y miró al joven Todoroki. ¿Y qué será? ¿Te refugiarás en el dolor y actuarás a medias por despecho o usarás tu poder para convertirte en el héroe que siempre quisiste ser? En ese momento, después de que Izuku dijo eso, Todoroki escuchó una voz en su cabeza. Pero aún así quieres ser un héroe, ¿verdad? Todoroki puede escuchar una voz tranquila pero dulce que reconoció claramente. Mamá, está bien, Shoto. Tú no eres esclavo de tu sangre. Puedes convertirte en el hombre que quieras ser. En ese momento, dentro del ring, Todoroki quedó envuelto en llamas. La temperatura en todo el estadio subió rápidamente de 0 a unos abrasadores 10. Todos tuvieron que taparse los ojos ante la intensidad del fuego. Todos los ojos se derritieron en un abrir y cerrar de ojos. Voy a ser un héroe, dijo Todoroki mientras le sonreía a Izuku. Izuku observó el tamaño y el brillo de la llama ardiente que Todoroki liberaba. No pudo evitar sonreír. En algún lugar de Mustafu, Japón, en una casa tradicional japonesa, sentada frente al televisor, estaba una mujer joven con ojos turquesa, cabello blanco hasta los hombros con mechones moteados o de color carmesí, flequillo lateral hasta las orejas y un mechón corto que le dejaba colgando sobre la frente. Ella estaba mirando el partido por televisión y lloraba lágrimas de alegría mientras veía a su hermanito finalmente aceptarse a sí mismo. Entonces sus ojos se dirigieron al chico de cabello verde y sonrió. Gracias por salvar a Shoto, Midoriya. De vuelta a la arena disparó. La voz resonante de Endeavor resonó en la arena, atrayendo la mirada de todos mientras bajaba las escaleras. Así que por fin te has aceptado, ¿no? Genial. Excelente. Ahora este es tu verdadero comienzo. Tú, que posee mi sangre, supérame, y realiza mi ambición en ti mismo. Dijo mientras se aferraba a la barandilla, contemplando su obra maestra, esperando que Shoto lo mirara. Pero Shoto ni siquiera reconoció su presencia ya que le sonreía directamente a Izuku, quien reflejaba su expresión. ¿Por qué sonríes?, preguntó Shoto, temblando de emoción. Izuku le sonrió al usuario de hielo/fuego. Nada. Me alegra que te hayas aceptado por completo. Izuku hizo una pausa y comenzó a canalizar luz negra en sus brazos mientras zarcillos rojos y negros rodeaban sus extremidades. Y por eso ya no necesito contenerme. Estás completamente loco. Pero da igual, no me importa, dijo mientras le devolvía la sonrisa a Izuku. Después de eso, él e Izuku se agacharon ligeramente mientras liberaban sus dones. Fuego y hielo en los costados de Todoroki, mientras que zarcillos rojos y negros cubrían los brazos de Izuku. Al ver que los dos chicos estaban a punto de desatar sus ataques más fuertes, Cemento se levantó de su silla y se agachó. Medianoche, exclamó al tocar el suelo, y una ola de cemento se precipitó repentinamente hacia el centro del ring, intentando formar un muro que impidiera el potente ataque. En ese mismo momento, Midnight se arrancó una parte de su disfraz mientras una niebla rosada comenzaba a cubrir el anillo. El estadio explota cuando la combinación de fuego y hielo de Todoroki y el ataque masivo de Izuku hacen contacto con el camino de cemento que se había abierto camino hacia el centro. Una fuerte ráfaga de viento envolvió el estadio, todos se cubrieron los ojos para protegerse de la fuerte fuerza. Al tomar la fuerza, el humo cubrió todo el centro del estadio. La multitud empezó a entrecerrar los ojos, intentando ver quién había ganado el impacto masivo. A medida que el humo se disipaba lentamente, vieron una figura tendida fuera del ringside. El humo comenzó a desaparecer y todos abrieron los ojos de par en par al ver lo que veían.
Medianoche se estabilizó tras la onda expansiva y miró el anillo. Miró hacia donde miraba el resto de la multitud y lo vio, y luego miró hacia el otro lado y vio a la otra persona allí, de pie, con su don protegiéndolo. Ella asintió y anunció: Todoroki está fuera de los límites. Midoriya avanza a la final. Hubo un breve y sutil silencio hasta que la multitud estalló en vítores. Izuku se encontraba allí en el medio del ring, cubierto con su escudo, que lo había protegido de la onda expansiva masiva con la ayuda de los aspectos del Kirk de la mierda de uva que lo ayudaban a mantenerse en su lugar mientras la fuerza aumentaba. Había activado el escudo en el último segundo cuando llegó al centro y se quedó pegado al suelo. Desactivó su don y empezó a jadear como un asmático. Había usado demasiada biomasa esta vez, y decir que estaba cansado es quedarse corto. Izuku miró hacia Shoto y vio que los robots médicos lo llevaban. Le sonrió al chico, aceptándose a sí mismo, y se disculpó por el daño causado. Entonces miró hacia medianoche y tuvo que levantar una ceja al ver que el héroe 18 se sonrojaba profusamente y lo observaba de pies a cabeza. Mientras tanto, se cubría la nariz mientras la sangre intentaba escapar de sus dedos. Curioso, bajó la mirada y se quedó boquiabierto al ver que la parte superior de su uniforme de educación física estaba quemada y destrozada. Su torso estaba expuesto y sus abdominales marcados estaban a la vista del mundo. Miró al héroe profesional y pensó en complacer a la señora mayor. ¿Te gusta lo que ves?, preguntó con una voz ronca que salió de su boca sin querer. Medianoche empezó a asentir lentamente antes de decir: sí, a mami le gusta. Lo dijo respirando con dificultad y ruborizándose. Qué lástima, dijo mientras usaba su disfraz para hacerse otro uniforme de educación física, lo que provocó una queja no solo del profesional, sino también de todo el estadio, principalmente del público femenino. Se rió entre dientes y le sacó la lengua a Mitnick de una manera infantil, haciendo que el héroe profesional hiciera pucheros mientras refunfuñaba: malvado. Se rió y comenzó a alejarse, no sin antes escuchar un felicitaciones de su maestra. Con un rápido gracias, salió del ring y se dirigió a la salida mientras Cementos usaba su don para reparar el ring. Al entrar al estadio, se cruzó con un chico rubio ceniza que lo fulminaba con la mirada. Él simplemente ignoró la mirada y pasó de largo. Pero antes de rebasarlo por completo se detuvo directamente a su lado. No pierdas ahora, Katsuki. Todavía tengo una cuenta pendiente contigo, dijo al pasar junto a él. Dejando a un Katsuki furioso, que se dirigió furioso hacia la arena. Izuku comenzó a caminar hacia su sala de espera cuando no pudo ver unos ojos azul real que lo miraban con curiosidad y admiración. Capítulo 20. Se hizo un silencio incómodo entre el público. El último partido de las semifinales del festival deportivo, y el partido si se le puede llamar así, fue todo un espectáculo. Izuku Midoriya estaba sentado en la sala de espera, mirando la pantalla del televisor. Al igual que el público, estaba conmocionado por lo ocurrido en el partido entre Katsuki y Shinso. Flashback, hace 25 minutos mientras los vítores del público resonaban en el estadio, emocionados por el próximo partido tras el épico duelo entre Midoriya y Todoroki, comenzaron a debatir sobre quién ganaría el próximo encuentro. La mayoría cree que el explosivo Katsuki Bakugo será el ganador para enfrentar a Izuku. Aunque desconocen su don, muchos quieren la victoria de Itoshi Shinso, ya que no era el favorito en el combate. Ambos competidores entraron al campo y se enfrentaron. Bakugo, el mismísimo Sol, lucía su habitual ceño fruncido, lanzando miradas asesinas al chico falto de sueño que es Shinso. El chico de cabello morado observaba con atención al rubio que tenía delante. Tenía curiosidad por saber por qué se comportaba así. Por lo que había observado, Bakugo era arrogante, impulsivo y de mal genio. Y por alguna razón, el rubio le guardaba rencor a su compañero de equipo en la batalla de caballería, Izuku. Shinso estaba confundido. Izuku era un buen chico, inteligente y tenía la humildad que le faltaba al rubio. En el poco tiempo que llevaba con la pelirroja, vio lo cariñoso que era el chico y como siempre iba 5 pasos por delante al planear. En general, Midoriya era una buena persona. Un héroe potencial. Entonces, ¿por qué Bakugo actúa tan agresivo con él?
Sea cual sea la razón, Shinzo lo descubriría. De una forma u otra. Bakugo, por su cuenta, miraba con furia a su oponente. Pero la razón no era el chico que tenía delante. No. Estaba enojado con Deku. Estaba enojado con el que arruinó su oportunidad de ser el único estudiante de esa secundaria de mierda en entrar a la aula. El que ocultó que tenía un don todo este tiempo. El que tiene la audacia de hablarle barra contra atacar, cuando antes era un cobarde que ni siquiera podía hacer las cosas bien. El que lo venció por casualidad en las pruebas de batalla. El que lo superó en velocidad y astucia en las 2 primeras rondas del festival deportivo. Y por último, el que tiene el valor de advertirle que no pierda, porque aún tiene cuentas pendientes. Ni hablar de perder contra un imitador de Eraserhead, en cuanto a cansancio y ojeras. Es el mejor, no perderá contra un don nadie que ni siquiera esté en el curso de héroe. Cuando Mitnick da la señal para comenzar, Bakugo estaba a punto de abrirse paso hacia Shinzo cuando dicho chico comenzó a hablar. Para alguien que se supone que entrena para ser héroe, te comportas como un villano, dijo Shinzo con tono soso. Sonrió para sus adentros al ver que el ceño de Bakugo se profundizaba. Enganche, línea, ¿qué mierda llamaste? Bakugo fue interrumpido cuando fue atrapado en el lavado de cerebro del chico privado de sueño. Y sin querer. Shinzo dejó entrever su sonrisa burlona mientras se acercaba al chico rubio, quien se quedó paralizado en trance. La multitud empezó a vitorear y algunos de la clase 1 empezaron a gritarle a Bakugo, pero sin éxito. Aceptaron el destino de Bakugo al ver a Shinzo acercarse al chico aturdido. Se quedaron perplejos cuando, en lugar de empujar a Bakugo fuera del ring, este se detuvo a pocos metros de él. Ya que estás bajo mi don, respóndeme con sinceridad, empezó Shinzo, lo que despertó la curiosidad de la multitud. Incluso el héroe más ruidoso se mantuvo inusualmente callado. ¿Por qué siempre te comportas con hostilidad cuando se trata de Midoriya? Izuku, en la sala de espera, se sorprendió al oír la pregunta de Shinzo. No entendía por qué. Se habían convertido en compañeros hacía un tiempo, pero no esperaba que el chico de cabello morado sintiera curiosidad por la forma en que Bakugo lo trataba. Aunque aún estaba en shock, simplemente miró la televisión y esperó la respuesta de Bakugo. También sentía curiosidad y quería saber. No necesitó esperar más cuando Bakugo comenzó a hablar. Porque lo odio, dijo con un tono robótico, una clara indicación de que está bajo el don del chico. Pero Shinzo no lo aceptó. Así que le hizo otra pregunta. ¿Por qué lo odias? Midoriya es un buen tipo. Se suponía que Deku estaría detrás de mí. Se suponía que sería un obstáculo en mi camino. No era más que un mocoso cobarde que ni siquiera sabe hacer nada bien y se cree un héroe sin don. Esto provocó que muchos de los presentes abrieran los ojos como platos. ¿Quién hubiera pensado que el estudiante más fuerte de primer año alguna vez no tenía don? Cuando Shinzo iba a hacerle otra pregunta, Bakugo continuó. Por eso hice todo lo posible para demostrarle lo débil que es. Que no puede ser un héroe, que solo los más fuertes pueden serlo. Shinzo entrecerró los ojos ante esta declaración. ¿Cómo le demostraste que es débil? Le preguntó al rubio. Aunque tenía una idea de cómo el adolescente explosivo había tratado a un chico sin don como Izuku. Lo intimidé, me burlé y, a veces, lo ataqué para que se lo pensara 2 veces antes de convertirse en héroe. El estadio se llenó de exclamaciones y murmullos. En la casa de los Bakugo, Mitsuki Bakugo, la madre de Katsuki, lloraba a gritos a su marido. Estaba avergonzada de cómo se había convertido Katsuki. Hizo todo lo posible por asegurar una buena crianza para su hijo, pero sus acciones y lo que acababa de decir lo explicaban todo. Era amiga de Inko, y saber que su hijo atormentaba a Izuku por diversión le hacía temer lo que Inko le haría a Katsuki. La última vez que Inko se enojó, usó su don, atracción de objetos pequeños, para alterar los nervios de alguien y paralizarlo. Eso no le fue muy bien a Isashi. Aunque sí lo enamoró aún más de Inko. Menuda masoquista. Masaru hacía todo lo posible por calmar a su esposa. Aunque tenía el rostro sereno, en el fondo estaba decepcionado consigo mismo y con Katsuki. Se reprochaba no haber sido valiente al regañar a su hijo y haber dejado que su esposa lo hiciera por él.
Volviendo a mirar la pantalla, frunció el ceño cuando la cámara enfocó a su hijo. Quizás sea hora de que le haga entrar en razón. En la residencia Midoriya, Inko no la pasaba mejor. Sabía que Izuku sufría acoso y hacía todo lo posible por compensarlo apoyándolo en sus deseos. Pero oírlo del torturador de su hijo le rompió el corazón en más de un sentido. Iba a disculparse con su hijo cuando volviera a casa hoy. Izuku, lo siento. Espero poder compensarte, susurró para sí misma antes de desmayarse por deshidratación. Shinzo miró fijamente al rubio y apretó los dientes. Sabía perfectamente lo que se sentía ser intimidado y burlado por algo que escapa a tu control. En lugar de liberar al rubio de su don u ordenarle que se hiciera daño, Itoshi corrió directo hacia él y le dio un puñetazo en la mejilla al aturdido Bakugo, tirándolo al suelo. Katsuki se liberó de la peculiaridad de Shinzo y apretó su mejilla magullada. Me dolía muchísimo la mejilla. ¿Qué pasó? Sus ojos se abrieron de par en par cuando recordó lo que pasó y rápidamente le dirigió una mirada fulminante a Shinzo, pero se sorprendió cuando vio al chico mirándolo con una mirada llena de odio. Cuando iba a hablar con el chico de cabello morado, este se alejó de él y caminó hacia el exterior del ring. Antes de que Shinzo pudiera salir del ring, miró a Bakugo, aún conmocionado. Miró al rubio con enojo mientras decía: lo que te dije al principio del asalto era para provocarte. Hizo una pausa y dio un paso fuera del ring. Pero después de lo que acabas de confesar, creo que lo que dije fue correcto, villano, dijo, y salió del ring. Hubo un largo silencio antes de que Mitnick diera por finalizado el combate. Shinzo está fuera de los límites. Ganador, Katsuki Bakugo, dijo mientras apuntaba con su látigo hacia Bakugo sin siquiera mirarlo. Bakugo, después de superar su sorpresa, se levantó lentamente y miró a su alrededor. Todos lo miraban fijamente, y su expresión explicaba lo que acababa de confesar. Todos tenían expresiones diferentes, pero las más comunes eran la ira, el asco y la decepción. Los héroes miraron al chico rubio con asco. Algunos susurraban entre sí, mientras que otros abucheaban con orgullo al rubio. Bakugo se burló y se alejó. Acababa de ser descubierto y fue él mismo quien lo soltó todo, aunque se vio obligado a confesar. Mientras se alejaba, sus pensamientos se dirigieron a la fuente de todo esto y apretó los dientes. Deku, fin del flashback, las clases 1A y 1B quedaron impactadas ante la revelación. Miraron a Bakugo con una mezcla de sorpresa, ira y asco. Sabían que Bakugo era un imbécil, pero descubrir que intimidaba a Izuku por diversión era completamente inaceptable o poco viril, como dirían Kirishima y Tetsutetsu. Las chicas de ambas clases y Mei miraban con furia al chico rubio. Al principio no les cayó bien, pero al saber que atormentaba a alguien solo por no tener don, no pudieron evitar desear que Izuku lo aniquilara. Sorprendentemente, de todos en el grupo, era Hiro quien miraba con furia al chico. Ella sabía bien lo que se siente ser intimidada y odiaba a los abusadores. Por eso siempre se distanciaba de Bakugo, pero al enterarse de que atormentaba a alguien por no tener don, deseaba que Izuku hiciera todo lo posible por doblegar a ese bastardo, tal vez usara sus brawlers para arrancarle los dientes al rubio. Todas las chicas de la clase 1A, algunas chicas de la clase 1B y, sorprendentemente, Mei estaban pensando lo mismo. Nadie se mete con mi Izuku y se sale con la suya, pensaron, parpadeando una y dos veces, antes de sonrojarse como platos. De repente, se miraron y vieron que todos tenían la misma expresión. Luego se miraron fijamente. Es mío, ya basta. Los chicos de cada clase y un Shinzo recién llegado vieron esto. Se miraron y suspiraron. Sims, pensaron todos a la vez. Y rezaron para que Izuku sobreviviera a mujeres tan problemáticas. Sala de espera a Chu. Izuku estornudó mientras un escalofrío le recorría la espalda. ¿Por qué siento que estoy a punto de encontrarme con mujeres problemáticas? Se encogió de hombros. Probablemente no era nada importante. Entonces empezó a pensar en lo que acababa de pasar. Bueno, Shinzo expuso a Bakugo, le dio un puñetazo en la cara y lo llamó villano. Ahora el resto de la gente en la arena lo está fulminando con la mirada.
Bakugo entonces echó una mirada que decía que iba a matar a alguien, resumió, y tuvo que gemir. Y como ahora peleo contra él, descargará toda su frustración en mí. Suspiró y maldijo a Shinzo. Empezó a pensar en cómo vencer a Katsuki. Pensó que podría usar su estrategia contra Todoroki. Borrar su don y dejarlo inconsciente. Noquear al rubio y ganar el festival deportivo fácilmente. Pero eso no le sentó bien. Por alguna razón, pensó en la verdadera razón por la que quería ser un héroe. Siempre quiso demostrar que era capaz de serlo. Que podía seguirle el ritmo a Katsuki, el mejor estudiante de secundaria. Izuku quería ser un héroe para demostrar que todos estaban equivocados, para demostrar que él también. Sí, Izuku Midoriya, puedes ser un héroe. La voz de Alex resonó en su mente y sonrió. Así es. Alex Mercer fue la primera persona en reconocer su sueño y creer en él. Fue él quien le dio a Izuku el virus de luz negra, ahora convertido en don. Izuku nunca podrá estar más agradecido por el apoyo que recibió de su yo pasado. Al oír la señal para entrar a campo, Izuku se levantó y caminó hacia la puerta. Al ir a abrirla, se detuvo y respiró hondo para tranquilizarse. Se aseguraría de ganar el partido, para demostrarle al mundo, especialmente a Bakugo, que había madurado y que ya no era el Deku al que tanto le gustaba manipular. Salió por la puerta y se dirigió al estadio. Izuku aún tenía un partido que ganar y un perro rabioso que atar. Damas y caballeros. Comenzamos el primer y último partido de las finales y el festival deportivo. ¿Están listos o? Gritó Present Mic, provocando un gruñido de Eraserhead y una ovación del público. Sin más preámbulos, les presento a los combatientes. Explosión y destrucción cuando él es el que está en el campo. Aunque hizo una confesión polémica en la ronda anterior, busca ganar y dominar la final. Del curso de héroes, el rey de las explosiones de la clase 1A, Katsuki Bakugo. Mientras Present Mic decía que los vítores del público eran inexistentes. Bakugo, que caminaba hacia el ring, fruncía el ceño y se burlaba de la falta de vítores del público. No se sintió mejor al ver a su clase. La mayoría lo fulminaba con la mirada y algunos apartaban la mirada, incluso Kirishima. Público exigente. Ahora. Frente a él, el estudiante que remontó con fuerza para conseguir el primer puesto en la carrera de obstáculos. El que aguantó la presión de los 10 millones de puntos, superó a todos con astucia y salió victorioso. El que pudo resistir a todos los oponentes que se le cruzaron. Del curso de héroes, bienvenidos. Maestro manipulador y estratega de la clase 1A, Izuku Midoriya. Gritó Mick, ganándose la ovación de la multitud, tanto de héroes como de civiles. Izuku tuvo que contener una gota de sudor por el ridículo apodo que le había puesto Present Mic, pero admitió que sonaba intimidante. Al mirar a la multitud, vio a sus compañeros, a la otra clase y a algunos héroes animándolo. Se detuvo a punto de llorar por todo el apoyo que recibía. Fue realmente conmovedor. Para demostrar su gratitud, hizo lo único que podía hacer por ellos. Él solo sonrió y saludó, muchachos. Sonrían y saluden. Al hacerlo, casi tropezó al oír a alguien del público gritar, «Cásate conmigo». Mentalmente reprendió a Todoroki por quemar su uniforme de educación física en el último combate. Ahora estaba en la mira de la mayoría del público femenino en la arena. Al llegar a su lado del ring, miró hacia su oponente y vio la cara gruñona de Bakugo. Esto lo desconcertó y quedó algo confundido. ¿Qué hizo para que el rubio le mirara con semejante odio? Todo esto es culpa tuya, Deku. Se burló Bakugo mientras le aparecían pequeños chasquidos en las manos sudorosas. Sin dejar de fulminar con la mirada a la peliverde. Esto hizo que Izuku arqueara una ceja. ¿Y cómo es que es mi culpa? Preguntó. La curiosidad y el descaro se percibían en la voz del usuario de Blacklight. Le dijiste al rechazado de Hypno que me delatara frente a la multitud. Gritó Bakugo cuando estaba a punto de abalanzarse sobre el confundido Deku, pero el chico lo interrumpió. ¿Qué? Izuku estaba genuinamente confundido ante la acusación. No te hagas el tonto conmigo, nerd de mierda. Ustedes dos lo planearon todo para que yo quedara mal delante de todo Japón.
Bastarrado, ¿quieres sabotear mi oportunidad de convertirme en el número 1? Fue interrumpido por un furioso Izuku que ya había escuchado suficiente. Escucha, imbécil arrogante. No fue mi culpa que Shinzo te provocara, fuiste tú quien no pudo contener su maldito temperamento. Además, ¿cómo que lo planeamos todo? Ni siquiera nos hemos hablado justo después de la batalla de caballería desde que Todoroki me habló en privado. Y para tu información, no te sabotearé delante de una pública. ¿Por qué esperaría hasta la final del festival deportivo? Si quisiera sabotearte, lo habría hecho en la batalla de caballería cuando te quitaré todas las diademas. Le dijo al rubio, quien estaba sorprendido pero aún tenía la mirada fija en el rostro. Izuku suspiró. No había nada que ayudara a que la información llegara al coco hueco del cuello del rubio llamado cabeza. Izuku se calmó y se quedó allí esperando la señal para empezar. Bakugo imitó la acción, pero con expresión aún enojada. Medianoche miró a los competidores y dijo, ¿están listos ambos combatientes? Izuku asintió mientras Bakugo frunció el ceño. Ya comienza el partido. Ignorando la respuesta de la rubia, levantó su látigo, para la final del festival deportivo, Izuku Midoriya contra Katsuki Bakugo, comienza. Mientras Medianoche bajaba su látigo, Katsuki se impulsó con una impresionante demostración de velocidad. Claramente, sin perder tiempo, se lanzó hacia Izuku. Cuanto más fuerte es el don, Bakugo siguió impulsándose. Más impreciso es el ataque. A unos metros del chico de pelo verde, quien también empezó a cargar contra él con zarcillos cubriendo sus brazos, Bakugo usó su mano izquierda para liberar una explosión que lo impulsó hacia un lado. Esta acción sorprendió a Izuku. Katsuki se volteó sobre él, le agarró un puñado de pelo verde y la mano derecha y lo lanzó al otro lado del ring. Izuku fue levantado en el aire por el adolescente rubio ceniza, pero aprovechó el impulso. Cuando estaba a punto de ser lanzado al otro lado del campo, usó sus zarcillos en el brazo derecho del rubio y aprovechó el impulso para girar su cuerpo. Al hacerlo, Izuku usó el don de Mineta en la planta de los pies, se pegó al torso del rubio y revirtió el lanzamiento, enviándolo a un lado. Bakugo se sorprendió y enfureció cuando su ataque fue revertido. Chasqueó la lengua y usó su explosión para evitar salir del ring. Bakugo aterrizó de pie y, al hacerlo, se impulsó hacia Izuku, quien también empezó a atacarlo. Al acercarse, Katsuki preparó el brazo derecho para golpear. Izuku lo vio y se preparó para bloquear el ataque. Esperó a que el ataque impactara, pero el rubio repitió el mismo movimiento que había hecho antes. La diferencia fue que Katsuki lo atacó en la cara. Sabiendo que los ojos son uno de los puntos débiles del cuerpo humano, Izuku se estremeció ante la brillante luz que su explosión había provocado. Ignorando las exclamaciones de asombro de la multitud, atacó a Izuku en el estómago. Con una explosión más potente esta vez, envió al peliverde por los aires por la arena. Una sonrisa feroz apareció en el rostro de Bakugo cuando Izuku aterrizó con un fuerte golpe, de espaldas. ¿Qué te pareció, nerd de mierda? Esperando que Izuku se levantara lentamente, voló hacia arriba mientras cargaba contra el adolescente caído. Gracias a la absorción de impacto, Izuku se levantó rápidamente. Pudo ver el brazo derecho de Deku envuelto en zarcillos negros mientras su puño látigo se formaba y miró directamente al chico en el aire. Borrado se activó, cancelando las explosiones en las palmas del rubio. Usó su puño látigo como gancho y se aferró a la camisa de la rubia con un fuerte agarre. «Ven aquí», dijo en un tono sombrío mientras atraía a la rubia hacia él y le daba un gancho de derecha en la cara. Bakugo se desplomó al suelo. Izuku desactivó Erasure con un parpadeo. Atacó a Bakugo, quien acababa de levantarse y se enfrascó en un combate cuerpo a cuerpo mientras transformaba su puño látigo en su masa muscular. Mientras lanzaba puñetazos a Bakugo, Katsuki comenzó a contraatacar con golpes explosivos contra el peliverde. Sin embargo, la corta distancia a la que se encontraba no le ayudaba, ya que Deku no solo era fuerte, sino también rápido. Y recibir un puñetazo fuerte y rápido duele. Eso enfurecía aún más al rubio. No lo admitía, pero estaba claramente superado. Eso pensó cuando una vez lo enviaron por los aires cuando Izuku le asestó un puñetazo en el estómago.
Cayó de pie, pero se tambaleó un poco al sentir el dolor en el estómago. Miró fijamente a Izuku, quien ni siquiera parecía herido después de todos sus golpes explosivos. Esto lo enfureció aún más. ¿Cómo es que Deku le sigue el ritmo y parece imperturbable ante sus ataques? Sus preguntas no recibieron respuesta cuando Izuku empezó a atacarlo con sus ojos verdes, ahora rojos y con el cabello al viento. Borrado. Pensó Katsuki mientras intentaba usar su don, fracasando estrepitosamente. Izuku luego le envió una lluvia de golpes y patadas haciendo que el rubio bloqueara sus ataques y retrocediera para evitar sus ataques. Cuando una patada hizo que Katsuki cayera de bruces, agarró un puñado de hormigón triturado por sus explosiones y se lo lanzó a los ojos. Izuku gritó ante el ataque y se tambaleó hacia atrás, parpadeando. Esto provocó que Erasure se desactivara. Bakugo aprovechó esta oportunidad para cargar una fuerte explosión y la envió hacia Izuku, que todavía se estremecía. ¡Muere!, gritó mientras la explosión envolvía a Izuku. Esbozó una sonrisa siniestra y empezó a reír como un loco. ¿Eso es todo lo que tienes, Deku? Creía que dijiste que me superarías. Sigues siendo Patet, pero lo interrumpió un zarcillo que fue lanzado hacia él y apenas lo esquivó. Katsuki gruñó y miró a Izuku, quien aún tenía la mano izquierda sobre el ojo dolorido. Seguía frotándoselo. Usar tácticas sucias. No es realmente heroico, Katsuki, dijo Izuku, quitándose la mano de los ojos. Aunque, no hay nada heroico en ti. Al decir eso, Katsuki desató una explosión en sus palmas, reflejando lo enojado que está ahora. Cabrón. ¿Cómo vas a saber que no soy un héroe? No sabes ni una mierda. Le gritó al chico de pelo verde mientras se lanzaba hacia su antiguo amigo. Soy el mejor ejemplo de lo que se supone que es un héroe. Mientras se acercaba a Izuku, no vio las caras fruncidas de todos los héroes en el estadio. Izuku se enderezó y miró fijamente a la rubia que se acercaba. No dijo nada mientras la dejaba volar hacia él. Izuku notó a Katsuki mientras usaba las palmas para lanzar explosiones en diferentes direcciones y vio cómo giraba. Así que este es su movimiento más fuerte, pensó mientras canalizaba luz negra en sus brazos. ¡Obús!, exclamó el rubio al ver que sus palmas comenzaban a brillar. ¡Impacto!, gritó mientras una gran explosión arrasaba la arena. Los espectadores tuvieron que cubrirse los ojos ante la brillante explosión que iluminó el campo. Katsuki cayó de rodillas, exhausto por el último ataque que acababa de ejecutar. Ese era su ataque más fuerte y Deku no tenía forma de sobrevivir. Vaya, eso estuvo cerca. Una sensación de déjà vu invadió a Katsuki mientras miraba lentamente en dirección a la voz y palideció al ver algo muy familiar. Frente a él estaba Izuku, cubierto por un gran escudo. Sin embargo, era diferente del último que usó en la prueba de batalla. Este es más grande, más voluminoso y tiene protuberancias puntiagudas a su alrededor. ¿Sigues usando ataques llamativos para parecer fuerte? Nunca cambias, Bakugo, dijo Izuku mientras retraía el escudo hacia su cuerpo. No sé si eso es bueno o malo, dijo con voz seria. Izuku notó que el rubio respiraba con dificultad y estaba de rodillas. Deberías rendirte ya, Katsuki. Has llegado a tu límite, dijo mientras daba un paso al frente. Sin embargo, Katsuki lo fulminó con la mirada. Cállate la boca y deja de menospreciarme. Le gritó a Izuku, levantándose temblorosamente. ¿Ves? Ese es tu problema, le espetó Izuku. Siempre crees que todo el que quiere ayudarte o darte consejos te menosprecia. ¿Qué mentalidad tan absurda es esa? Quienes lo escuchan pueden percibir la molestia en la voz de la peliverde. Siempre te sientes el protagonista, el centro de atención, la estrella del espectáculo solo porque te elogiaron por tener un don tan fuerte. Izuku fulminaba con la mirada al rubio, quien ni siquiera pareció inmutarse. Y pensar que quiero ser alguien como tú, con confianza y una voluntad férrea. Para ser como tú, intenté ser un héroe. Esto provocó que muchos en el estadio abrieran los ojos como platos. Bakugo miró a Izuku con sorpresa.
Siempre quise ser un héroe, no solo porque quería ayudar a la gente con una sonrisa como All Might, para demostrarme que yo también puedo seguirte el ritmo. Bajó la mirada un momento y volvió a mirar a Katsuki. Pero viendo cómo actúas, te tienes en alta estima y siempre das por sentado que los demás te menosprecian cuando intentan ayudarte, llegué a la conclusión de que ya no podré seguirte el ritmo, dijo mientras su brazo, rodeado de biomasa, se transformaba en sus musclemas al adoptar una postura. En cambio, te superaré, cargó contra el adolescente, quien, sorprendido por su velocidad, intentó atacarlo. Solo para descubrir que su don había desaparecido. Un puñetazo le impactó en la cara. Se tambaleó hacia atrás, pero justo cuando estaba a punto de recuperarse, otro puñetazo le impactó en el estómago. Katsuki intentó devolver el golpe, pero sus golpes no le hicieron efecto, ni siquiera con toda su fuerza. Mientras la paliza continuaba, Katsuki se tambaleaba y le costaba mantenerse en pie. Izuku miró al chico y desactivó el Azure y Black Light. Con calma, caminó hacia el rubio tambaleándose, quien levantó lentamente ambas manos. Justo cuando Bakugo estaba a punto de usar su don, dos brazos fuertes lo sujetaron. Bakugo miró hacia donde se dirigían los brazos y palideció al ver a dos luchadores gruñéndole. Justo cuando estaba a punto de liberarse, alzó la vista y vio a Izuku en el aire. Sin darse cuenta, Izuku le había asestado una patada de hacha en la cabeza. Comenzó a caer, perdiendo el conocimiento lentamente. Antes de desmayarse, escuchó la voz de Deku. Felicidades, Bakugo, te has convertido en alguien a quien realmente puedo menospreciar, dijo Izuku mientras el adolescente rubio estaba inconsciente, ensangrentado y magullado. Izuku se miró las manos, ahora cubiertas con la sangre de Katsuki. Pensó en consumirlo, pero decidió no hacerlo. Fue malo haber tomado la sangre de Todoroki y haber revisado sus recuerdos sin permiso. No se lo haría a Bakugo, por muy imbécil que fuera, todavía. Salió de su trance cuando oyó la voz de medianoche. Bakugo está inconsciente. El ganador del festival deportivo, Izuku Midoriya. Se oyen fuertes vítores, explosiones, confeti y aplausos por todo el estadio. Izuku miró a su alrededor y sonrió al ver a sus amigos, menos Ida, ya que se había ido por alguna razón, sonriendo, aplaudiendo, vitoreando y poniéndose de pie. Luego miró a la clase 1B y vio que hacían lo mismo. Al observar con atención, vio a Monoma todavía atado por sus zarcillos. Olvidó por completo que lo había atado. Luego miró a su alrededor y vio a los héroes sonriéndole, aplaudiéndole y levantando los pulgares. Agradecido por el apoyo y los vítores, hizo lo primero que se le ocurrió. Levantó el puño y gritó con todas sus fuerzas. Un grito de éxito. Esto le valió una fuerte ronda de aplausos y en las calles de Yokohama una pequeña niña con ojos amarillos rasgados hacia adentro que se asemejan a un gato, con cabello rubio ceniza pálido y sucio en moños desordenados, vistiendo un seifuku sencillo con cuello kansai, tanto la falda como la camisa azul oscuro con un doble borde blanco, que está emparejada con una bufanda roja que ata holgadamente debajo. Sobre esto, lleva un cardigan beige extra grande con dobladillo y puños bastante largos, y bolsillos a ambos lados. El derecho, como se muestra, alberga varios adornos, ya sea en un llavero o en la correa del móvil. Lleva calcetines negros hasta la rodilla y zapatos de vestir marrón oscuro con tacones gruesos. Estaba mirando la pantalla de un televisor en una tienda de televisores, donde se estaba transmitiendo el Festival Deportivo de la UA. En concreto, observaba a un chico de pelo verde con 4 pecas simétricas en forma de diamante y ojos muy abiertos. Si miras con atención, puedes ver lágrimas formándose en sus ojos entrecerrados mientras observa cómo el mismísimo símbolo de la paz le entrega a Izuku una medalla de oro. Se quedó mirando a la pelirroja mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Mantuvo la mirada fija en Izuku mientras decía: Saito,